Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta tercera jornada del Torneo Maestros del Norte. En esta ocasión tendrá lugar, acontecerá a lo largo del día de hoy, la Copa Maestros. Y para explicárnoslos un poco va a estar aquí Tomás Fernández, presidente de la Federación Española de Fútbol Mesa. ¿Qué tal? Muy buenos días, Bienvenido. muy buenas, ¿qué tal? Bueno, como ya se ha indicado en diferentes medios, esta Copa Maestros, con un modelo de torneo autonómico, dará lugar a la clasificación de 3 equipos para la Liga Profesional de Futbolín, que tendrá lugar en Zaragoza los días 11, 12 y 13 de noviembre. Vamos ahí ahora a estar con Tomás, nos va a hablar un poco más en profundidad de la modalidad de esta Copa, y también vamos a hacer ya directo el sorteo de la fase de grupos, que tendrá lugar nada justo después. Bueno, Tomás, cuéntanos. Pues sí, este clasificatorio va a mandar a los 3 mejores equipos que tengan esa suerte de participar en la Liga de Futbolín Profesional, que se va a disputar en Zaragoza el próximo 11, 12 y 13 de noviembre. ¿Vale? Allí los 8 equipos que esperan son los 8 equipos profesionales que ya disputaron en Cejín la previa, la primera en la que ganó los Murcia Dragons. Bueno, aquí vamos a ver equipos muy potentes, muy buenos, y que espero que luego en la ronda final nos den mucho juego. No nos cabe ninguna duda y nada, ya no perdemos más tiempo y nos ponemos al lío para realizar el sorteo. Bueno, básicamente será aquí en directo. En una de estas cajitas está el nombre del equipo y en la otra está un número, el número asociado. Generará ahí ese emparejamiento, que será lo que estemos viendo a lo largo de esta jornada. Así que, Tomás, Correcto. si te parece. Vamos a ir sacando el nombre del equipo y a partir de ahí su posición. Sabemos que es un cuadrante, un KO de 8 equipos que tendrán cuartos, semifinales y finales. Entonces, bueno, procedo a sacar el primer equipo. Mano absolutamente inocente. Bueno, los Leo Lions, que va a ocupar el puesto 7. Puesto 7, los Leo Lions. ¿De acuerdo? Ahí están, en el puesto 7. Paso al siguiente. Los Orense Scorpion. Que van a ocupar el puesto 8. Ya tenemos el primer enfrentamiento. León Lions contra Ourense Scorpions. Ya tenemos ahí los primeros cuartos de final. De acuerdo, perfecto. Pasamos al siguiente equipo, que serán los Logroño Buffals. Los Logroño Buffals, que van a ocupar el puesto 6. Continuamos con el siguiente equipo, que serán Valladolid Falcons, que van a ocupar el puesto, a ver si quiere abrir, el puesto 1. Puesto 1, Valladolid Falcons. Continúo. Ahí está, Valladolid Falcons. Córdoba Alligator. El puesto 5. Sí. El puesto es 5. Córdoba Alligator, puesto 5. Continuamos. Los Vigo Tiger. El puesto 3. Los Vigo Tiger, el puesto 3. Ponferrada Tiger. Sí. ¿No? Sí. Ponferrada. Creo que es Spiders. Spider, sí. Spider. Los Ponferrada Spider. El número 2. El número 2. Y ya solo nos queda
el número 4 y los Bilbao Snake. Pues nada, así queda. Ya queda realizado este sorteo, vemos ahí ya ese encuadre. Los Valladolid Falcons se enfrentarán a los Ponferrada Spiders, los Vigo Tigers se enfrentarán a los Bilbao Snakes en esa parte del cuadrante, y en la otra estarán los Córdoba Alligators contra los Logroño Buffals, y luego en la otra eliminatoria de cuartos de final los Leon Lions con los Ourense Scorpions. Pues está todo preparado. Bueno, aclarar que, claro, esta modalidad, recordemos, cada selección autonómica, por así decirlo, está compuesta por 5 jugadores. Uno de ellos es el capitán. Y el modelo va a ser una especie de juego combinado, ¿no? Digamos, va a ser a 11 goles cada set. Hay 3 sets. En cada set ganará el que llegue a 11 goles. Y dentro de los 11 goles, cada cinco bolas se van cambiando la partida. Ahí, el que gane 2 sets será el campeón del... Recordemos que hay uno de los sets es en modalidad parado, otro de los sets es en modalidad de movimiento, y luego, en caso de que haya empate y haya que acudir al tercer set para el desempate, será una modalidad híbrida. Combinada, exacto. Así que nada, todo preparado. Ya está todo listo y nada, en breves instantes volvemos ya y ya estamos dispuestos, todo preparado para empezar a presenciar esta Copa de Maestros que dará lugar a esos 3 clasificados que tendrán la fortuna de poder participar en esa liga de profesional de futbolín que tendrá lugar en Zaragoza en el mes de noviembre. Nada, un par de minutos y estamos ya de vuelta.
sorteado el equipo local visitante? No.
Prelo a las mamás, papás y abuelos planificadores. A todos los que cada día nos ayudáis a preparar la mochila con ilusión. A los que sabéis distinguir de un vistazo una pauta simple de una doble pauta. A los que vigiláis que en nuestro estuche nunca falte de nada. Y a todas las que planificando hacéis que cada día sea un día inolvidable. Ya está aquí de nuevo la vuelta al cole. Ahora planifica y ahorra con Prelo. Este septiembre ven a buscar tu material escolar a nuestras tiendas y por cada 30 euros de compra participa en el sorteo de un viaje a PortAventura para toda la familia. Este curso, planifícate con Prelo. Desde Prelo a las mamás, papás y abuelos planificadores. A todos los que cada día nos ayudáis a preparar la mochila con ilusión. A los que sabéis distinguir de un vistazo una pauta simple de una doble pauta. A los que vigiláis que en nuestro estuche nunca falte de nada. Y a todas las que planificando hacéis que cada día sea un día inolvidable. Ya está aquí de nuevo la vuelta al cole. Ahora planifica y ahorra con Prelo. Este septiembre ven a buscar tu material escolar a nuestras tiendas y por cada 30 euros de compra participa en el sorteo de un viaje a PortAventura para toda la familia. Este curso, planifícate con Prelo.
empezamos, chicos. Empiezan Antía Litos contra Ani Aitor. No, cuando digan... Yo veo la pantallita si está enfocándolo. Antía Litos de Ponferrada y Aitor y Ani de Valladolid. Pues ya estamos aquí, todo preparado para que tenga lugar esta primera eliminatoria de cuartos de final que enfrentará por un lado a Antía y Carlitos representando en esta primera pareja al equipo de Ponferrada con los jugadores azules y enfrente tendrán a Aitor y Ani representando al equipo de Valladolid con los jugadores amarillos. Y para comentar esta partida, Paula, una habitual ya. ¿Qué tal, Paula? Muy bien. Bueno, ¿cómo crees que se va a desarrollar este partido? ¿Complicado por toda esta variación de modalidades? Sí, pero bueno, claramente ya se está viendo la intención de los equipos. El equipo de Valladolid claramente se quiere llevar la modalidad de parado. El equipo de Ponferrada no se va a quedar atrás, va a luchar, pero se les ven maneras. Bueno, pues nada, está todo listo ya. Se saludan Antía, Carlitos, Aitor, Ani. Y esto ya comienza a rodar. Primer gol para Ani. Recuerden, cada 5 goles cambiarán de parejas. El primero en llegar a 11 se lleva este set y se pasará a la siguiente modalidad de movimiento. Y en el caso de que haya un empate a sets, el desempate en esa modalidad mixta híbrida. Pelota para Carlitos. Buena respuesta y ahora de Aitor desde la defensa. Bien, ahí Antía en línea defensiva. Bien peleado las dos chicas. Qué golazo de y ahora de Litos. Carlitos. Parece ser que la primera bola fue un poquito arrastrada, que tampoco vale en esta modalidad de parado. No vale entonces ese primer gol que había conseguido Ani. Bola para Carlitos. Va a ser también muy importante alguna bola que puede que se les pueda atragantar con la delantera, que intenten resolver con la media. Al final es una barra más y en cualquier momento de la partida te puede dar ese gol que te hace falta para meterte en la partida, vamos. Bien, ahí ahora esa respuesta de Aitor desde la defensa. Muy buena. Segundo gol ahí de Carlitos, que bien ahí ese cambio. Mucha tensión tanto dentro como los que están sentados. Esto lo que me comentabas ahí antes de que comenzase el partido, la importancia de, bueno, al ser este formato un tanto diferente, de la estrategia. Sí. Mirar bien cómo vas a empezar, con qué jugadores, calcular qué pareja entra después, ¿no? Para si la cosa se pone más complicada pueda darle la vuelta. Sí, muy buena. Y buscar al final también, pues, la propia especialidad de cada componente, ¿no? Sacarle el máximo rédito. Esa parece que también fue enganchada. Vale. Ahí hay un momento de discusión. También es importante esto. Podemos ser honrados en el futbolín y podemos tirar para adelante como los de Alicante. Siempre es importante discutir las cosas, claro que sí. Y somos Siempre. demócratas. Pero bueno, Ani optó por ser honrada. 1-2 de momento en el marcador. La buscaba ahí Carlitos. Está buscando ese 1-2-1.
La va a volver a buscar, buscaba por el palo corto, muy buena la actuación ahí ahora de Aitor cubriendo ese palo. De momento está la cosa un poco más lenta para ser esta modalidad de parado, ¿no? Está, sí, bueno. Ahí viene ahí esa muy respuesta. bien, muy bien. Tiró bien el amago, la metió por ese hueco. Fantástico. Muy igualada la cosa por ahora. Sí, sí. Se están tanteando todavía. Muy buena Litos buscando también ahí el palito corto. ¡Qué golazo! Golazo ahí ahora. Y viene el cambio de parejas. Van a entrar por la parte de los Ponferrada Spiders. Está Kevin en la delantera. A ver si nos aclaran quién es el portero. Tori, sí, creemos que es Tori, efectivamente es Tori. Y enfrente, pues nada más y nada menos que los campeones de la modalidad en parado que tuvo lugar el sábado. Dani Víctor. Como nosotros lo conocemos, Pitufo. 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 Víctor es Pitufo. Sí. Pues Dani Víctor, a.k.a. Pitufo. Hoy no va de azul Pitufo, va de amarillo. Pues ahí está, papá Pitufo, gol. ...4-2 para el equipo de Valladolid. Es lo que hablábamos antes, la estrategia aquí es muy importante. Claramente los de Valladolid quieren llevarse esta partida de parado. Los Falcons de Valladolid. Pero Ponferrada no tiene poca cosa en la mesa de juego. Aquí ya nadie tiene poca cosa. Si están aquí es por algo. Y todos quieren llegar a Zaragoza, ese 11, 12, 13 de noviembre. Buscaba ahí Víctor, que tiene mucha calidad ahí arriba, que lo va a volver a buscar. Que le quiere hacer, que quiere amargarle un poco la mañana ahí a Tori. No le sale ahí ese cambio, lo vuelve a buscar con paciencia, con calma. Qué bien aguantado por parte de Tori ahí. Muy bien ahí, mucha Tori. Sangre fría. Importante ahí intentar, bueno, contener un poco ahí a Víctor. Golazo de Pitufo. Buena y respuesta de Tori, que buscaba ahí ese tiro largo, no le salió. Muy Paradón buena, de Dani ahí. Qué golazo. Pues gol de Kevin. Tenemos que hablar de Kevin. Buen gol ahí apoyándose en la pared. Hay otro cambio. Se va Kevin, entra Carlitos. Buena reacción ahí ahora de Tori. Es espectacular.
Placer ver jugar ahí a Víctor en parado arriba. Los Falcons de Valladolid quieren estar ahí en esa Liga Nacional. Jugar contra Pitufo te obliga un poco como delantero, aparte de la parte ofensiva, también te obliga mucho a atacar, porque es que es medio gol. El pase, si la tiene la delantera, es medio gol. Sí, el tanto por ciento de Eso acierto es muy elevado. Ahí vemos a Tori haciéndonos caso. Tiene que atacar a Tori, tiene que hacer sangre. Muy bien, La va a buscar Carlitos. Qué buena ahí la reacción de Dani. No cayó en la trampa. La busca ahí. Momento clave y lo sabía. Tiki tiki. 9-4 para llevarse este primer set 2 goles. Paradón. Veremos cómo reacciona el equipo y así reacciona Tori. Claro que sí. Picardía de la modalidad de parado. Cualquier cosa vale para que te quede la bola en la delantera. Estaba Casi. a punto de entrar ahí ese tiro de Dani. Muy buen pase. A Para ver si lo Carlitos. aprovecha. Uy. Buena defensa ahí. Bien, de nuevo Dani, muy fuerte en defensa. Mucha presión tener que asegurar la bola con un 9-5. Muy buena, qué Bien ahí golazo. Carlitos ahora. Que no se diga, qué golazo. Hay otro cambio. Vuelve a entrar Kevin. Trae de nuevo Kevin. Entran ahí de nuevo Aitor en la portería. Y Naco, jugador que faltaba ahí por entrar. Pues esto ya vuelve a rodar. 9-6. La buena esa respuesta de Aitor. Un gol para llevarse este primer set. Fantástica respuesta de nuevo de Aitor desde la portería. Y ahí se lo lleva este primer set. En Muy modalidad listo. de parado. Valladolid. Resolvió Naco bien ahí. Y ahora pasamos al siguiente set, la siguiente modalidad que será en movimiento. Aquí ya las cosas cambian. Todo cambia, nada permanece, ya lo decía Heráclito.
Vemos cambios en la alineación de Valladolid. Ani antes jugó de delantera y ahora se atreve con la portería. Entra también Víctor. Y en Ponferrada estarán Kevin y José. Entra José. Alias Alán. Pues esto ya empieza. La primera posesión será para Ani. Qué golazo ahí ahora de Kevin. Ahora en esta modalidad lo que sí que vamos a ver es que va a brillar más la media que la delantera. Se le escapa esa pelota a Víctor. Veremos cómo se defiende Víctor, el campeón de parado en esta modalidad en movimiento. Seguro que bien, es lo que tienen los grandes jugadores. Importante también el control de bola en la delantera. Al final, para hacer un pase a la media y poder continuar el juego, es importante controlar también bien la bola. Muy buena. Gol ahí ahora. Golito que viene bien. Un poquito de fortuna. Alán es un portero muy despierto. Tiene rapidez, tiene reflejos. Paradón. Golazo Ahí ahora golazo. de Víctor. Castigando con esa L con el 3. Bien corregido ahora. Por ahora parece que Ani no tiene mucho trabajo en la portería. Se están peleando los tres. Se están fajando en la medular. Esto es cosa de paradón hay ahora delanteros. de Ani, ¿eh? Muy buena parada. Una chica polifacética. Buscan mucho el palo del portero, están buscando mucho el fallo del portero, el palo corto. Se la comió ahí un poco José, no tuvo suerte. Buena intervención ahí ahora resarciéndose José. Está un poco nervioso, le está costando un poco controlar la bola. Está costando ahí encontrar la fluidez. Primeros minutos para José. Qué bien ahí cerró ese hueco por el medio Víctor. Golazo ahí buena. ahora de Ani. Muy buena, Ani. 4-1, cambio. Entran Dani y Aitor.
Bueno, pues ya tenemos los equipos. Por Ponferrada entró Antía de portera. Y Carlitos. Y arriba, por el otro lado, por la parte de los Falcons de Valladolid, Aitor y Dani, que ya metió ese primer gol. Busca ahí ese 1-3. Muy buena esa intención ahí de Dani. Buscaba ahí esa L con el 2, no la enganchó bien. Intenta contestar ahí ahora el equipo de Ponferrada. Necesita acercarse en el marcador. Muy sólida Antía en la portería. Qué golazo ahí ahora de Dani. Esa L de 1. Esa L de 1 con fuerza, con potencia. Momento clave. Un gol le puede complicar mucho la vida a las arañas de Ponferrada. Buena. Gol ahí importantísimo de Dani. Se ve más cómodo ahora el equipo de Valladolid. Sí. Golazo ahí ahora. La esquinita. La esquinita duele y mucho. 8-1. 3 goles para cerrar el set y esta primera eliminatoria. Está difícil para Ponferrada, pero van a seguir bregando, desde luego. Es el momento. No está teniendo muchas bolas, Litos. Están jugando muy bien, muy inteligentes, tanto Aitor como Dani. Los grandes estudiosos del futbolín, como se ha visto estos días cuando se pasaban por aquí a comentar. Y 2 grandes porteros. Golazo ahí ahora de Dani. Tiene que haber cambio de pareja ahí ahora. Entran José, Alan y Kevin. Les ha tocado una buena papeleta con este 9-1. Lo que hablábamos ayer es que se podría, cualquier día que se juega el futbolín, esa frase se puede decir. Es muy importante saber ir por delante, pero también saber ir por detrás. Bien, ahí ahora esa respuesta, esa parada de Aitor. Alan buscando los huecos que no hay. Muy bien. Qué importante también es ahí, ¿no? Un portero como Dani, que ahora está ejerciendo delantero. Claro, esa primera defensa, esos bloqueos. Poniendo muy incómodo en todo momento a
al jugador que ocupa la portería, la línea defensiva del equipo de Ponferrada. Golazo ahí ahora de Aitor. Muy buena. ¿Quién ha dicho que los porteros no la saben meter? Buenísima la respuesta ahí de Aitor desde la portería, ¿eh? No les está dando ninguna opción. Les está leyendo muy bien las jugadas, se está atacando bien, se están compenetrando bastante bien. Buena respuesta ahí ahora de José. Mucha posesión muy larga de Dani. Se le escapa la bola, no están cómodos jugando. 10-1 es muy complicado. Tiene la bola. Ahí. Muy sólido el equipo de Valladolid en las dos modalidades, muy sólido. Muy superior, sin duda. No les han dado chance. ¿Dirías que son claros favoritos a estar en esos 3 clasificados para la final? Sí, sin duda ninguna. Qué buena, golazo de Kevin. Sale de uno por el palo corto. Reflejos de Alan. Buena parada ahora. Buena parada. Pues aquí se acaba, se lo termina. lleva Valladolid. Partida plácida, bastante controlada. Mucho mérito para la selección de Valladolid. Ha jugado muy bien, ha dominado muy bien la estrategia. Nada, poco más que comentar, la verdad. Ha sido una victoria muy solvente. Grandes jugadores en la selección esta de Valladolid, en los Valladolid Falcons. Sí. Y nada, la cosa sigue, se clasifican para semifinales. Ya tienen bastante cerquita ahí la posibilidad de meterse en esa liga profesional de futbolín. Y nada, Paula, muchísimas gracias. A ti. Seguro que nos vemos dentro de poco por aquí. Seguro. Y nada, una breve pausa, hacemos una entrevista a uno de los ganadores y seguimos ya directamente con la siguiente eliminatoria.
Bueno, pues ya estamos aquí con Dani de los Valladolid Falcons. Enhorabuena. Muchas gracias. Ya clasificados para las semifinales y bueno, más cerquita esa posibilidad de ir a Zaragoza, a la liga profesional de futbolín. Habéis controlado muy bien ambas modalidades, primero en parado, que se supone que es un poco más, bueno, vuestra especialidad. No por nada ganasteis tú y Víctor la modalidad de parado de este torneo. Nada, un par de claves. ¿Cómo crees que, sobre todo de cara a la siguiente semifinal, crees que vais a poder desarrollar el mismo juego con esa solvencia? Porque en las dos modalidades lo habéis tenido muy controlado. A ver, la cosa era que en este caso el equipo de Lugo pues también juegan en parado como nosotros, el movimiento tampoco, ninguno de los dos equipos controlamos el movimiento como tal, entonces nuestra baza era intentar ganarles en parado y luchar en movimiento, que iba a estar, en principio parecía que iba a estar mucho más parejo porque ninguno de los cuatro pues, somos especialistas en movimiento. Y tuvimos la suerte de que ganamos el parado, también lo hizo muy bien Ani de primeras, que entrar así de primera sin calentar y ha sido, la verdad que lo han hecho muy bien. Ya de cara a la siguiente no sé contra quién nos tocará, la cosa depende si es un rival de movimiento, de que juega más de movimiento o más de parado, que suele ser, tendremos que asegurar el parado, llevar el movimiento y si no, intentar a la combinada a ver qué. Pues nada, ya directamente nos vamos con el siguiente partido, del cual saldrá vuestro rival en la semifinal y nada, analizarlo, suerte y ya comentamos después por aquí a ver cómo va la cosa. Pues nada, muchas gracias. Nada, y nada, Se jodió. Mejor así cortito.
Bueno, pues ya está todo preparado para que tenga lugar la siguiente eliminatoria de cuartos de final, que enfrentará a los Bilbao Snakes contra los Vigo Tigers. Bilbao Snakes con los jugadores azules, el equipo de Vigo con los jugadores amarillos. Capitán del equipo de Bilbao, Mikel, capitán del equipo de Vigo, Barci. Y nada, está ya todo listo, y para comentar esto está Carlitos. ¿Qué tal, Carlitos? Hola, muy buenas, un placer comentar esta partida. Los dos equipos están bastante bien armados y no te sabría decir quién podría ganar. Pues nada, vamos directamente ya al turrón. Vamos a ver cómo gestionan las parejas y... Empieza en la portería Paula. Jandro será el que empiece en esta pareja como delantero. Y enfrente estará en la delantera Patri, en la portería Argibay. La portería tampoco yo lo conozco mucho. No sé. Esperemos que es Argibay. Yo creo que sí. Pues empieza fuerte ahí ahora mismo ya el equipo de Bilbao. Qué buen gol. Buena respuesta ahí, rápida de Patri. Eso es, 1-1. Parece ser que es movimiento. Es movimiento. Si la pasa para atrás no cabe duda que es movimiento. Pues no. Pues no. Golazo ahí ahora, la reventó Jandro. Muy buen gol. Van a atacar mucho de medio porque es el fuerte de ambos equipos, pero adelante también van a atacar. Pero golazo ahí ahora de nuevo de Jandro, que no le está dando opciones ahí a Argibay. Muy bien Paula dándole la bola arriba. Asistiendo. Estuvo ahí bien en la cobertura Argibay. Vemos la respuesta de Patri. Un poco mordida ya Paula. Sí. Buena reacción de Paula, ese tiro envenenado. Importante volverla a Buenísimo coger. El pase. Y encima se la pasa. Qué golazo ahí ahora de Jandro, qué bonita la combinación. Y hizo daño con ese cambio. Sí, sí. El 4-3 le entró bastante bien. A ver qué parejas vienen ahora. Pues entra Mikel. Con Christian Bois, el portero. Christian Bois. Y entra Barciela. Barciela de delantero. Con el portero no me lo sé muy bien yo. Argibay. Antes no era Argibay el portero. Fue un triple. Creíamos que era, pero no. Fue un triple. Y no tocó aro. Una vez más. La historia de mi vida. Airball. Veremos ahí cómo es la reacción del equipo de vigués. Puede ser determinante, Barciela. Gran campeonato, gran torneo en el día de ayer. Es muy fuerte en ambas modalidades a día de hoy. Su fuerte es el movimiento, pero a día de hoy ya se ha hecho un nombre también en parado y es de los mejores. Veremos si pueden lograr acortar distancias. Va a ser importante porque han empezado con mucho ritmo el equipo de Bilbao. Vemos ahí a Mikel, que la buscaba, el capitán, paradón de Argibay. Y le da bola. Bola para Barciela, golazo ahí ahora de Barciela. Es un cambio muy difícil de parar porque las cruza y cuando se cruza así es imposible parar. Es lo mismo que Pitufo. Pitufo también casi todos los cambios que hacen los muñecos del medio los suele cruzar todos. Ese 2-4 es muy difícil. Mikel que sigue intentando, pero está aguantando bastante bien Argibay. Paradón de nuevo ahí de Argibay. La va a seguir buscando Mikel. ¡Qué golazo de Mikel! A base de insistir, tiene que entrar, no se puede parar todo.
Hay que insistir en la vida, Carlitos. Eso es, eso es. Importante cogerlos, eso sí. Peligrosísima aquí Barciela. Buena respuesta de Cristian. Bien aguantado. Qué golazo de Barci. Brutal. 3-5. Buenísima la respuesta ahí de Argibay, ¿eh? Un poquito de suerte, que también influye. Cuatro, 5, la cosa se aprieta. Ha respondido perfectamente el equipo de Vigo. Está muy bien ahí Argibay cerrándole las opciones a Mikel, ¿eh? No está cómodo. La defensa ahora de Mikel, pero muy bien. ¡Qué golazo ahí ahora! Ahí están. Y ahí otra Avanza, vez insistir, cambio. le para bastante bien, pero tarde o temprano tienen que entrar y Mikel no bajó los brazos. Y logra un gol bastante importante también ahora. Ejerciendo de capitán, claro que sí. Y entran de nuevo Paula y Jandro. Y en el otro equipo se mantiene. Se mantienen de momento. Importante jugar ahora también con las estrategias. Sí, es un factor importante. Cada gol vale su peso en oro. ¡Oh, Jandro! ¡Qué golazo de Jandro! Jandro Asiente está- a Argibay, le ha gustado esa. Está muy arriba, Jandro. Jugador muy rápido y Sí, con las sí. ideas claras, no se lo piensa. Mucha potencia también Ahí ahí. lo ¡Qué tiene. golazo, chico! Qué paradón. Buena respuesta ahí de Paula. El palo también está. No Qué se bien. cubren. De paradón de Paula de nuevo. Y le da la bola encima. ¿Qué más puedes pedir? Así se la servían a Fernando VI. Bueno, vale. Qué bien ahora Barci. Buen gol, buen gol. Importante esta bola. Fantástica reacción de nuevo de Paula. Está siendo muy agresivo ahora Barci. Lo tiene que hacer, tiene que ser así, agresivo. Madre ¡Golazo! mía. Qué espectacular. 5-9. La cosa se complica. Y les queda un gol. Y ahí está. Ese remate duro. Momento Jandro. Pero Jandro, chico, tienes cada cosa. Está jugando bastante cómodo. Demoledor, ¿eh? Y así lo refleja en el resultado. Sí, sí. Ha sacado las dos veces que ha jugado un buen parcial. Y ahí estamos. Tremendo. Le quedan un gol, si no me equivoco, Sí, sí. para llevarse la primera partida de modalidad parado. Ahora vuelve Entran Cristian ahí con Mikel Sergio y Fibras. y Fibras. Pareja que también compitió en la modalidad de parado. 5-10, está difícil. Pero ¿por nunca qué- imposible. ¿Por qué no? No veo por qué no. Vamos a ver qué tal le entra Fibras. Qué golazo ahí. Un buen 4-3 de muñeca, bastante fino. Buena respuesta ahí, Sergio puso duro el portero. Buena defensa por parte de Mikel.
buenísima la parada ahora de Christian Bois. Bien visto, Fibras. Qué bien, Fibras. Importante estos goles. Estos son los que duelen. La va a volver a buscar, qué bien. Qué bien ahí Christian trazando el palo. Buena parada, muy buena. Qué paradón ahora de Sergio. ¡Y gol de Mikel, el capitán! Pues este set se lo apuntan los Bilbao Snakes. Se agencian con la modalidad de parado y iremos ahora con la de movimiento, a ver qué tal. ¿Cómo crees que puede ser la cosa en movimiento? Yo en movimiento casi opto más por los de Vigo, pero no se quedan nada atrás los de Bilbao. Así que va a estar bastante duro y veremos qué sucede. Vamos a Alejandro, que también ayer compitió en la modalidad por parejas en movimiento. Muy bueno. Entran Sergio y Patri. Por parte de Vigo. Y vamos a ver. Un poquito frío el comienzo de movimiento, es complicado adaptarse. ¡Qué golazo ahí de Sergio! ¡Tremendo! Tremenda bomba. Teledirigida. Ya se abre la lata, probablemente ahora ya se suelten. Tiene que empezar fuerte Vigo. Sí. Queremos ver un tercer partido. Paula ahí en esa reacción, un poco de fortuna. Busca Jandro. Bien, le cerró muy bien Patri. Se la pasa. Elegancia. ¡Qué golazo! Y para adentro. Tremendo. Buen pase y buen gol. Preciosa ahí esa L con el 1 de Jandro. Al ángulo opuesto. A ver quién le dice algo. Ya la querían volver a hacer otra vez. Está buscando muy bien con ese pase. ¡Qué golazo! La misma. Esta vez con el 2 al otro palo, tremendo. Increíble. Casi todo lo que tira va para adentro. ¿Qué pasó? Ese gol. ¿Cómo reacciona ahora el equipo de Vigo? Qué buena Buena la parada. parada de Buen Paula. tiro y buena parada, sí señor. Vamos si logra aparecer Patri, sería importante para el equipo de Vigo. ¡Qué golazo, chico! Pero con Jandro sí está complicado. Pero Jandro. Está complicado. Tremendo. Ese intercambio de Ls, cada tiro a un ángulo diferente. Buen paso otra vez. Está amargando un poco la existencia ahí a Sergio. Otra vez la misma. ¿Para qué cambiar si funciona? Correcto. Menos misiles. Sí. Se le escapa ahí. Escapó ahí, pero estuvo atento, rápida en la reacción. Qué Otra vez, bonita, otra vez, la de toda la vida. Buena defensa por parte de Patri también. Sí. Qué fino es. Nuevo paso más bonito. Buena respuesta y ahora de Sergio.
Valió, pero la va a volver a buscar Jandro. Mucho balón para Jandro. Sí. Y tarde o temprano eso, acabará entrando. Qué bonita, despacita. Está costando ahí a Patri de codificar esos pases. Está jugando muy cómodo. Buen pase para atrás de Patri. Estaba ahí de primeras ese remate, Jandro. Otra vez el pase, qué bonito. ¡Qué golazo de nuevo de Jandro! Está muy fino, muy fino. Veremos si Barciela puede equilibrar la balanza un poco. Porque como si no, esto sigue así. Es el momento de Barci. Es el momento del capitán. Tiene que aparecer Capitán Barciela. contra el otro capitán, Miquel. ...1-4 en el marcador... ...momento clave... Vamos a ver cómo empiezan los de Vigo. Es importante que empiecen bien. ...cómo reaccionan... Fibras y Barciela. Están ahí aclarando cuestiones... relativas... a las sustituciones. Puede jugar, parece ser... seguidas varias bolas y obviamente tal y como está Jandro... Es mejor tenerlo dentro que fuera. Cristian y Jandro por parte del equipo de Bilbao. Fibras y Barciela por parte del equipo de Vigo. Los cuatro son muy buenos en este ámbito, en movimiento. Suelen jugar, no siempre, pero Fibras y Barciela ya han jugado algún campeonato juntos. Y Cristian y Jandro, si no me equivoco, no suelen jugar juntos. A ver si consiga generar ahí ese... buenísimo el tiro ahora de Fibras también. Intensidad ahí ahora. La va a volver a buscar Jandro. Paradón, madre mía. Muy bien Cristian ahí. Muy bien el Lo pase coge muy ahí. bien. Uf, Al palo. sonó madera. ¡Qué golazo De Jandro! primeras. Veremos si vale o no. No vale. Parece que hubo un pequeño arrastre ahí, se quedó un poco trillada. Ya había sonado raro el golpeo. Pues toma. Pero la respuesta inmediata. Esta sí que sonó bien. Esa sí. Una no, pero la otra sí. Uf. Muchos Bien palos. está Chris en la portería, ¿eh? Está bastante fino. Es un buen portero y tira bastante bien, además. Importante esta bola. Vamos a ver Barciela si logra sumar algún tanto ya. Si no, se puede complicar mucho esto. Sí. Oh. Un poquito Pero de Jandro. suerte. O no valió, ¿no? Sí. Subió. Fortuna, pero subió 1-6. Se complica. Uf. No están saliendo las cosas como esperaban los de Vigo. No. Está intratable Jandro, literalmente. Y luego tanto Paula como Cristian en la portería están parando muy bien y asistiendo a... Increíble. Asistiendo a Jandro. Otra más. Dios, Fibras, sacando la rabia de dentro. Reventó ahí también. Hacía falta esa reacción. Necesita un par de goles rápidos. Sí.
están jugando muy bien los de Bilbao. Sí. Ambas combinaciones de parejas han jugado Sí. bastante bien. Bien, ahí ahora de nuevo Cristian. No le están saliendo las cosas a Barciela. Es raro decirlo, pero es así. Ese no valió. No valió, también se quedó ahí medio arrastrada. Bien, la respuesta de Cristian en la portería. ¡Uf! ¡Qué paradón de Fibras! Tremendo, Fibras. Llevaba allí una hora ya. Está costando ahí a Barci. Sí. Hasta los mejores a veces tienen malos días. ¿Y quién no, Carlitos? ¿Y quién no? Dios mío. Se está gustando, Jando. Sí. Está cómodo, ¿eh? Ahí está. Apareció. ¡Viva Vigo! ¡Me cago en tal! Tremendo golazo por parte de Barciela. Sí. Y hay que recortar esto cuanto antes si quieren meterse en la eliminatoria. 3-7. Esto es nuevo para todos y aún hay confusiones de quién tiene que jugar, cuántas bolas, y es nuevo para todos. Solo Fer tuvo la oportunidad de ir y Barciela también fue, creo que fue a Murcia, donde se disputó la primera vez esto. Sí. Murcia, correcto. Pero para el resto es casi prácticamente nuevo jugar esto. Cambio de cada 5 bolas, modalidades, y aún la gente parece que no tiene claro cómo va. Se ve ahí la cámara, inside, la discusión. Problemas. Hay que hidratarse. Tengo una mosca aquí. Quieren sacar a Jandro como sea. Claro, no quieren, no les apetece que siga. Mikel no jugó movimiento, correcto. Plano de la discusión. Está habiendo malentendidos. Barciela parece que no está de acuerdo en cómo está gestionando el equipo de Bilbao sus Barciela parejas. Ya tiene que estar, claro, ya en la jornada de ayer su eliminación fue muy polémica. Recordemos ese gol cuando se ponían con 9 con victoria para ganar contra Lupi y Angelito. Gol que, después de verlo en la repetición, parecía que era legal. Claro, ahora está otra vez en esa situación. Y no quiere que se repita. Claro. El lío, la polémica. Siempre. Un partido sin polémica
tampoco es un partido. No lo quiero. Si no hay polémica, no lo quiero. Nos gusta la salsa. Sí. La democracia es polémica siempre, Carlitos. Al final entra Hay que Mikel. discutir. No, si estamos todos de acuerdo no valdría de nada esto. Al Hay que- final logran sacar a Jandro del futbolín, que es lo que... Es lo que quería. Sí. Y vemos a ver si se meten en el partido, ya digo. Ahí, Barciela, Sacando un poco la rabia contenida. que no es poca. Vamos a ver Mikel qué tal. Bien aguantado por parte de Paula, pero una metralleta está suelta. Qué buena era esa. Fibras atento. Buenísima la parada ahora de Paula. Qué golazo, madre golazo la mía. de La de Barça. siempre. Como Se enroscas a aprieta. Celis, madre mía. Se aprieta esto. 6-7. Ahí está. 7-7. Ya están aquí. Ya están aquí, Carlitos. Ya han llegado. Venga, hombre. Eso lo dice todo. Hay tensión. Me gusta. Uf, que volvía. Recordemos, Paula juega con la selección de Vigo, pero ella es de Coruña. Nadie más que Paula quiere que Vigo. Vamos a ver Mikel qué hace. Momento importante, tiene que meter una Mikel. La de siempre, de ahora de nuevo. Barciela. Cuando le sale y arranca, es difícil pararlo. Volvemos a ver problemas otra vez. No dejan jugar a Jandro. Le han sacado tarjeta roja, parece. Amigo, eso es verdad. El local puede jugar más bolas seguidas. Vamos a ver. La discusión en la pista. Ahí está. Qué fino. Despacito Entró y dolorosa. por el único hueco que había. No puedes guardar un Cadillac en el garaje, porque cuando sale, arrasa. Ahí está, fibras 9-8, también. Ah, no, ya no es tremendo. fibras. Tremendo. Perdóname. Tremendo. Buen pase. Ese pase lo tiene bien, ¿eh? Casi siempre lo Paradón ahora asegura. de fibras. Que- No, no es fibras, que me equivoqué yo, que han cambiado. Ah, Sergio, correcto. Sí, me equivoqué yo antes. Uf, madre mía. Buenos reflejos de Cristian Hasta que ahora. arde. Paradón ahora también de Sergio de nuevo. Bien defendido. Eso no debería valer si pegó en la tabla arriba. No debería valer. Al medio. Y saca donde fue el último donde encajaron gol.
paradón ahora Tremendo. de Sergio. Tremendo. Muy bien, Marciala. Golazo Qué ahí velocidad. ahora de Barci. 10-9. Qué rápido es. 18. Y a una bolita. ¿Cómo gestiona esto el equipo de Bilbao? Que creo que es la primera vez que van detrás del marcador, Sí. si no me equivoco. Le queda ahí un poco enganchadita, qué pena. Juega para ganar el equipo de Vigo. Oh, la buscaba con qué elegancia, qué temple. Qué golazo, madre de golazo Dios. de Jandro. Está espectacular este chico hoy. Qué paradón ahí de Cristian. Vamos a ver si Barciala logra cerrar. Golazo de Barci. Pues de esto se va el desempate. Modalidad combinada viene ahora. Seguimos con la polémica. Ay, la polémica. Lo que nos gusta. Nadie quiere cesar ni una bola. Aquí no se regala nada. Todos se quieren ir a Zaragoza. Van a sortear a ver quién saca, me parece. Pues primera eliminatoria que tenemos la modalidad de combinada. Vamos allá. Esto comienza. La decisiva. Pues empezamos fuertes ya. Uf, Paradón ahí ahora. ahí está. Muy buen gol. Cuando queda muerta puedes arrancar cualquier cambio, pique, cualquier cosa.
Una mezcla de ambas modalidades es esto. El futuro, Carlitos, el futuro. Ojalá, que a mí me gusta bastante la combinada. La hibridación. Y aunque sea hibridación, un Cadillac es un Cadillac. A Alejandro le da igual. No lo puedes parar. Le da igual. No lo puedes parar. Madre mía. Ahí, ahí. Se la sabe todo este Mirando a los chico. ojos. Muy bien, Patrio. Ahora. Patrio respondiendo. Le da igual. Pero bueno, pero Jandro, que te van a volver a sentar. No me extraña. Vuelven Fibras y Barciela y por parte de Bilbao entra Cristian con Mikel. Y vamos a ver porque esto está que arde. Está que arde, ¿eh? No sé si ha sido bueno para los intereses de Vigo ese conflicto, porque parece que Jandro está... Está echando humo. Sí. Bien, ahora respuesta de Cristian. Entran Cristian y Mikel. Entraron también Barci y Fibras. Quedó la bola muerta. Nadie la quiere. Buena defensa y ahora de Mikel. ¡Qué volado de Mikel! Muy bien trabajado ese gol por parte de Mikel. Buen pase. Buena respuesta de Cristian. Uf, qué bien, Tapó ahí, Cristian. pero tuvo suerte. Fuerte Barciela ahí. No quiere permitirles nada. Buen pase. Pase ahí, picadita. Oh, mamá. Se ríe Paula en imagen, porque ahora todo se discute, hasta lo que vale. Buenísima ahí, se la leyó perfectamente Cristian. Uf. Iba con daño eso. Gol de Mikel, del capitán, 2-6, esto se complica. Tiene que volver a aparecer Barciela, ¿qué para dónde Fibras? No está saliendo las cosas como quiere el equipo de Vigo, pero fijo que no va a bajar los brazos para nada. Buenísima ahí, Cristian. Uf, qué paradón de Fibras. ¡Gol de Mikel! Insistiendo, trabajando y el resultado está llegando. Tiene ganas el equipo de Bilbao. Qué paradón de Madre Cristian mía, ahora, está. tremendo. Impecable. Buena respuesta y ahora de Barciela. Vamos a ver si se logra meter en el encuentro. Si no, esto se va a ir para los de Bilbao. Como siga así. Seguimos con la polémica. Cada vez que paramos... Ya nadie sabe nada.
Tengo una mosca aquí. Yo no sé cómo va esto. Seguimos. Mala suerte. Alejandro. 3-8. No están contentos los de Bilbao, no están contentos. Qué paradón de Paula ahí. Qué Muy buena buen gol. ahí. Trabajado por parte de Barciela con la pared. Muy bien, Barci. Y ya la vuelve a tener en el medio. ¡Golazo de Paula! Muy bien. 4-9. Sonó madera otra vez. Buena parada. ¡Golazo ahí, Alejandro! Está espectacular hoy, Alejandro. Está increíble, inconmensurable hoy. Tienen 5 bolas de partido. Vamos a ver si las logran. ¿Qué pasó? Nuevo cambio. Tienen que cambiar. Ausenta Cristian por Paula y por la otra parte tenemos a Paradón ahí ahora de fibras. los de Vigo que a ver si intentan darle la vuelta. Fibras a Sergio. La busca Jandro. Uf. Buenísimo. Qué golazo. Pues lo acaba de Qué finiquitar Jandro. Espectacular. Y los de Bilbao que se lo llevan. Se lo llevan después de esta polémica, de este lío. Finalmente se lo lleva el equipo de Bilbao, el equipo que capitanea Mikel. Y nada, pues ya tenemos clara la primera semifinal. Valladolid contra Bilbao. Veremos ahora cómo preparan la estrategia. El equipo de Vigo se tiene que ir para casa. Y nada, partida muy disputada, con sí. mucha tensión, con bastante polémica. No sé si quieres añadir algo más. Nada, Carlitos. yo creo que han sido bastante superiores el equipo de Bilbao y destacar, aparte que han jugado todos muy bien, destacar sobre todo a Jandro. En ambas modalidades ha estado inconmensurable este chico. Sí, la partida de Jandro ha sido súper dominadora. Y bueno, esto se termina aquí, nada, nosotros nos vamos a la pausa y en breves instantes ya estamos con
el siguiente cuarto de final. Pues veremos si hay la misma emoción y la misma polémica. de la captura, a pasar por este lado. Ya hacemos la...
a que estamos cuando queráis. Bueno, pues ya estamos aquí, siguiente eliminatoria de cuartos de final que enfrentará al equipo de Córdoba, jugadores azules, contra el equipo de Logroño, jugadores amarillos. Para acompañarme en este partido, otra vez un habitual. ¿Qué tal, Aitor? Hola, encantado de nuevo. Pues nada, ya directamente nos vamos al partido. Vemos como ya empiezan jugando Bubi en la portería y Lucía por parte del equipo de los Córdoba Alligators, y por parte del equipo de Logroño empieza en la portería Jenny y arriba Iván Moure. Ha empezado rápida la partida, ya hemos visto un gol. Cuando está Iván Moure por cerca... Mía. Ha empezado fuerte Iván. Eso es. Un buen 2-3-2. No quiere que la cosa se detenga. Vemos aquí la importancia de que el portero saque la bola en parado. Sí. Iván Moure, que ayer fue uno de los grandes animadores, por así decirlo, en la delantera en la modalidad de movimiento. Y aquí en parada ha empezado fuerte, ¿eh? Sí. Ha fallado los dos últimos intentos de marcar, pero de momento está dominando la partida. No está dejando que Lucía coja la bola en la delantera. Lucía, una gran jugadora también, campeona de prácticamente todo. Ahí está. Ahí está. No se le puede conceder ninguna bola adelante. Qué bonito ha sido, ¿eh? Sí. Qué elegante. Sí, el gancho. Esa L con el 4. Llega el primer gol. 3-1. Qué bien, Qué Jenny, buena. desde atrás. Pues se nos ha pasado la primera partida en un suspiro. La primera partida, la primera sustitución. Sí, la primera ronda de rotación. Ya sabemos que es un poco complejo de momento este tema, este lío de esta normativa diferente. Sí, la verdad es que como es un formato que casi empieza de cero, el único precedente fue aquello que hicieron en Beijing, en Murcia. Aún hay ciertas dudas, pero... Que es normal, vale. Es normal, cuando empiezas algo, al final siempre hay pequeños fallos, cosas que corregir. Y lo más importante, siempre da pie a la polémica. Sí, pero, vamos, a mí por lo menos el formato me está gustando mucho. Sustitución, empieza Fer arriba, estará de portero del equipo de Logroño. Muy bien, gran gol. Espi, es Espi el portero. Correcto, gran gol de Espi, con ese cambio 3-2. Y en el equipo de Córdoba está Trincho en la portería y en la delantera. Vemos claro de momento Cristóbal. Zari. Ahí la tiene Zari. Qué golazo. Ahí está. Muy bien. Respondiendo. Ay, qué pena, se le cayó la bola ahí. Fer, que es un delantero que sabe muy bien cómo mantener la posición en la media y buscar bien el pase para darse en el momento justo, para casi nunca fallar un pase. Es muy raro que Fer falle un pase, ahí lo tenemos. Jugador paciente. Sí. Sigue ahí el gol. Y ahí interesante duelo. Y en la delantera suele jugar mucho con
desde el 1-2-1, el 7-1, el cambio del 1-2 sobre el 1-3. Un jugador que sabe lo que hace. Siempre tiene sus 3 o 4 jugadas favoritas y tú tienes que elegir, pero todas empiezan igual, pero acaban diferente. Por eso para el portero es tan difícil, porque tiene que apostar. Duelo Fer contra Trincho, que fueron compañeros en la modalidad parado que tuvo lugar aquí el sábado, en esta tercera edición del torneo Maestros del Norte. Ahora enfrente, en la Copa. Ahí está, el 1-2-1, pero ha reaccionado muy bien Trincho para parárselo. Trincho se la sabe bien. Sí, le conoce mucho. Son compañeros habituales. Bien. Muchos años juntos. Viene Espi sacando la bola, aunque ahora le ha caído en la media a Zari. Ahí. Golazo ahí ahora de Zari. Un buen 4-3. Buenísima la parada. Otra vez el 1-2-1 y otra vez que la adivina muy bien. Vamos a ver si cambia. Pues no. Ahora no. Ha seguido insistiendo con 1-2-1 y al final... Están insistiendo ahí en ese diálogo. Fer y Trincho, Trincho y Fer. Escenas de matrimonio con Pepa y Abelino. Esperemos luego. Cambia ahora entre Iván Moure. Pero no creo que ellos discutan tanto como Pepa y Abelino. Vamos a ver Zadi, ahí, a intentar el pase por la banda, pero Iván lo ha tocado lo justo para desviárselo. Oh, qué listo. Buena, qué bien lo hizo. El amaguito y se la cruzó. Amagó con arrancar hacia el 2 y luego la cruzó con el 3. Qué bonito. Buena reacción ahí ahora de Trincho. No le deja irse ahí Iván Moure, ¿eh? Está presionando muy bien adelante. Muy importante parar para recuperar las bolas. Se le escapó ahí ahora, intentaba esa L bonita, despacita. Pero es que no le deja salir ahí a Trincho, está acorralado. Tremendo. Otra bola para Iván. Golazo ahí ahora de Zari. Muy bien, Trincho ha conseguido que la bola le llegase ahora al delantero directamente y Zari no lo ha desaprovechado. Buenísima Qué ahí bien, ahora Jenny. de Jenny. Anotando cuando hace falta. Vamos a ver Iván si se anima desde la media a tirar. Ahí está. Pero no ha conseguido marcar gol. Se la está guardando las técnicas para después la modalidad en movimiento. Sí. No se las quiere enseñar todavía. Ahora muy bien el pase. Qué bien ahora Sí. Trincho en la defensa. Ha sido leerle muy bien el 7. Qué golazo Muy bien, ahí Zari. ahora de Zari de nuevo. Está haciendo mucho daño Zari con ese 4-3 cortito, porque Jenny se está quedando con el defensa central a tapar el primer palo y se está yendo con el portero al segundo palo y está dejando todo ese hueco entre medias que justo supera al defensa por el primer palo, pero deja todo ese centro izquierda a portería que está aprovechando muy bien. Golazo ahí ahora, qué bonito ese 2-1-2, tremendo.
Bueno, pues hay partida de set, o sea, bola de set ahora. Responde rápido Lucía. Y quiere evitar que se acabe aquí. Pero Fer va a tener bastantes ocasiones para dar por finalizada la partida. Aquí es una de ellas. Y ahí está. Y ahí está. Primer set para el equipo de Logroño. Capitaneado por Manolín. De momento no ha entrado. Muy bien, Fer. Antes hemos visto que ha hecho muchos 1-2-1 y ahora lo primero que ha hecho ha sido un 1-2. Bueno, empieza a ser de movimiento ahora. y empieza fuerte. Sí. Esta vez los que se ponen por delante es el equipo de Córdoba. Importante ahí que se pongan por delante ahora. Que no dejen entrar tampoco mucho en juego a Iván Moure. Sí, porque tiene mucho peligro, Iván. Sí, sí. Ya lo vimos ayer. Qué bien, Jenny. Qué bien, Jenny, mucho anotando bien, buenos Sí. goles ahí. ¿Cuántas veces nos has dicho a lo largo de todo este torneo la importancia de que el portero, la portera en este caso, aparte de parar, Sí. meta sus goles? Y además, Ahí qué está, gran gol ya, de- Iván Moure. además Jenny y Espi me han sorprendido mucho en el set de parado, sobre todo, porque Jenny es portera sobre todo de movimiento y Espi, cuando yo por lo menos las veces que me he enfrentado contra él, ha sido de delantero, no ha sido de portero. Y ambos han sabido sacar sobre todo muy bien la bola, no han dejado bolas al delantero rival en la delantera que aprovechasen. Me han sorprendido mucho porque han aguantado bien. Han dejado hacer a sus compañeros, que son dos máquinas adelante, les han dejado jugar. Ahí ahora. Muy bien Espi ahí. Sí. Hay nuevo cambio. Entra Manolín, el capitán. Sí. Manolín, que es un delantero de movimiento, especialmente de movimiento, aunque el sábado llegó a la final de parado de segunda. Así que algo sabe, algo sabe. No podemos... Pero claro, teniendo a Iván y a Fer en el equipo, pues lo lógico es que jugaran ellos de delanteros en parado. Son todos muy buenos. Sí. Ahora tiene la oportunidad de reivindicarse en movimiento. Están ahí Bubi y Lucía. Manolín, que sobre todo usa mucho los empalmes de media delantera también. Qué bien, bueno el gol Lucía. de Lucía. Importante. 2-4. Vamos a ver si Fer casi le responde desde atrás. Qué buena ahí de nuevo. Ah, no valió. Eso no vale. Arrastradita. Ahí la ha arrastrado. Se ha visto cómo la ha enganchado con las dos patas y se la ha llevado. Qué bien ahí. Buen rematch, atento Manolín. Cazándola como un delantero de toda la vida. Sí, estaba atento para empujarla a lo justo, para redireccionarla hacia portería. El cazagoles. Qué bien. Golazo ahí de Manolín. Tremendo. Un buen 2-1 ahí.
Va a buscar Manolín de nuevo, que lleva 2 tiros, 2 goles. Uy. Al palo. A punto de remachar otra ahí, ¿eh? Está con la caña preparada. Han conseguido ya igualar la partida. Sí, sí. Y están cómodos, ¿eh? Están Sí. cómodos el equipo de Logroño. Qué golazo. Ahí ahora de Fer. Al ángulo. Fer está acostumbrado a jugar de portero en movimiento. Qué buena ahí. Muy bien, Bubi. Buena respuesta de Bubi. No, pero queda una bola, creo, ¿no? Ah, no, sí, van 5-5, sí. A 5-5. Sí, correcto. Ahora sale por parte del equipo de Logroño lo que podríamos decir la pareja titular, que fueron los semifinalistas de ayer en movimiento, Fer y Iván Moure, y contra Trinche y Bubi. Veremos a ver si saben aguantarles el tirón a los semifinalistas. Veremos qué pasa. 5-5. Momento clave para el equipo de Córdoba. Tiene que apretar ahí ahora. Pues a punto de conseguir Fer. Vemos ahí a una pareja semifinalista. Sí, importante, del día de ayer en movimiento. Importante que consigan hacerles rotar. Sí. Vemos cómo se defiende ahí Bubi. Pues ahí se defiende bien Bubi. Le ha dado por buena al árbitro. Qué listo Fer por la banda. Apoyándose ahí en la banda. 6-6. Tanteo rápido ahora. Ahí Fortunita. Que también juega la fortuna. 7-6. Se complica la cosa. Necesita ponerse bien fuerte ahí atrás ahora el equipo de Córdoba. Uy, qué bien había buscado. Y tienes enfrente a un mal enemigo, como es Iván Moure. La va a buscar ahí Iván Moure. La enseña, la va a sacar por algún lado. La mago, uy. Buscaba ahí el remache. No consiguió hacer Iván ese 2-3 cruzado. Vaya chazo ahí de Fer. El leñador. Qué golazo. ¿No? Arrastrada, dicen. Trincho se dice que era mala. Y Fer lo que está diciendo ahora es que el anterior de Bubi también era un poco de duda. Que yo también estuve dudando. Entonces, reivindica que si la anterior era mala, esta también. Y si esta ha sido buena, la anterior también. Al final no sube el gol. Costando ahí encontrar su juego a Bubi. Cuando tienes esas dos máquinas delante. Sí. Durísimo ese tiro de Iván que repele el poste. Además Bubi, que está más acostumbrado a jugar de portero que de delantero.
ahí Fer, no cayó en la trampa. Sí. ¡Qué golazo ahí! Mirada desafiante por la de antes, Dice, sí. Anúlame esta. Esta ya no me la puedes quitar. Golazo ahí, ese cambio, sí señor, y qué bien Fer, ¿no? Sí. No está cayendo, está manteniendo muy bien el portero en su sitio. En el palo donde esté la bola se está quedando muy bien. Sí, no está cayendo ahí en trampas, solvente, qué buena respuesta también ahora de Trincho. Hay porteros, por ejemplo, yo sobre todo muchas veces, cuando hacen un cambio largo del 1 al 3 el portero rival, muchas veces nos quedamos al cruzado, pero él ha decidido ahí seguir la bola y acertar muy bien en esta ocasión. Qué bien ahora también de nuevo Fer. Está muy seguro, muy solvente. Muy bien ahora abriéndose con el defensa central. Necesita meter este gol el equipo de Córdoba. Y lo necesitaba y lo metió Trincho. Parecía que estaba ahí Fer, pero pasó la bola por ahí. Parecía ahí en escena el presidente de la federación. Aquí trabaja hasta el presidente. El presidente el que más. Sí. Veremos a ver ahora qué jugadores se quedan en la mesa. Parece que permanecen Fer e Iván Iván. Mouri. Sí, se van a quedar. Van a acabar hasta el final ellos. A no ser que sea un 3-2, que irían un empate a 10 y alguien tendría que jugar por ellos. Pero si no, acabarán ellos la partida. Qué buena parada de Trincho. Sí, están ahí aguantando. La quiere buscar de nuevo. Es la suya, Iván Moure. Golazo Muy atento Iván para rematar desde la delantera esa bola suelta. Mirando al cielo Trincho porque ha tenido suerte en ese rebote. 9-7, esto se complica. Te das cuenta aquí de la importancia de las bolas sueltas. En parado para cogerlas y en movimiento tanto para cogerlas y pasarte la media o para rematarlas. Ahí buscaba otra vez. Pero importantísimo, siempre las bolas sueltas, que un delantero sepa recogerlas. Importantísimo. Casi se le envenena esa L a Fer, casi le vuelve por donde venía. Casi hace un tomahawk. Peligro cuando mandas, claro, tanta potencia, a veces se vuelve envenenada. La leyó perfectamente ahora Spin. Necesita entrar en juego Spin. Es Cristóbal, creo. Es Cristóbal. Son ya tantos nombres. Ya, sí. Espi es el portero que juega con Logroño. Con Logroño, correcto. Buena respuesta ahí ahora de Fer. Bien defendido por parte de Iván.
¡Qué golazo! Oh, ¿sí? Vale. Sí, la ha contado, la ha contado. Había sonado como con una pierna solo, ¿no? Sí, estaba a mí me ha sonando. parecido bueno, sí. Me pareció más dudosa la de Ubi, por ejemplo, y la anterior también. Pero este me ha parecido correcto. Y sonó claro a golpeo limpio. Sonó ese clac. Y ese más limpio aún. Y este sonó Chof. Ha sonado Chof. Victoria para el equipo de Logroño, que se clasifican para la semifinal. Han dominado bien en ambas modalidades. Sí, la verdad es que tiene un equipo muy completo. Sí, tiene un equipo muy completo, la verdad, muy competitivo. Sí. Y así está difícil. Además, bueno, claro, si tienes a Manuelín como capitán, que es un súper delantero en modalidad en movimiento, y luego a Fer, que es muy bueno y muy competitivo en todos, y luego Iván Moure, claro. Y luego también muy bien Jenny, la verdad. Sí. Es un equipo muy completo el de Logroño. Los porteros, sobre todo en paro, no se han complicado, han sabido dar bolas a los delanteros. Y los delanteros han hecho lo suyo, tanto en parado como en movimiento. Marcar goles, que es lo que mejor saben hacer. Bueno, pues Aitor, nos despedimos ahora mismo. Tú tienes que ir a prepararte ya la semifinal, que no va a ser nada fácil contra el equipo de Bilbao. No, los hemos visto que están muy fuertes. A pensar concretamente cómo puedes parar a Jandro. Sí, está a un nivel muy alto, la verdad. Y nada, nosotros hacemos una breve pausa y volvemos en un minuto para el siguiente eliminatoria.
intercalados. 1-2. O sea, si jugáis tú y tú la primera partida, pues tú y tú vais a jugar la segunda, tú y tú vais a jugar la tercera, tú y tú vais a jugar la cuarta. A no ser que hagáis algún cambio, a partir de la tercera, a partir de la bola 10 podéis hacer cambios. Antes de la bola 10 vais a jugar tú y tú, y luego tú y tú, y luego tú y tú. Vale, el equipo de Orense, la pareja 2 va a repetir en la segunda bola. Parado, ¿no? ¿Quién se va primero? Parado. Sí. Vale, escucha Saku, una cosa solo. Vais a repetir una rotación en todas las modalidades. Cada movimiento pero con ella igual. Jugaría contigo, pero no me modifica nada. Vale. Jugáis, mantenéis esquema. Vale, dime vuestros... Perdón, dime Saku, Enar, Saku. Venga, va. ¿Verdad? Pareja 1, Saku, Enar, de León. ¿Y pareja 2 de León? Garrido y Víctor. Garrido y Víctor. Garrido y Víctor, pareja 2 de León. Saku, Enar, pareja 1, Garrido, Víctor, pareja 2. Pareja 1 de Orense. Yago, Rocío. Y pareja 2 dijimos. Rillo, Marco. Rillo, Marco. ¿Vais a dejar vuestra alineación igual para movimiento y combinada? Vale. Si vosotros quisieseis hacer algún retoque para la modalidad de movimiento, antes de empezar el set, me lo decís. Y vosotros me lo tenéis comunicado también, ¿vale? Antes de empezar el siguiente set. Somos local toda la ronda, ¿no? No se ponga en rojo. No, somos local solo. Bueno, pues ya estamos preparados para vivir aquí en riguroso directo el siguiente partido último de eliminatoria de cuartos de final, partido que enfrentará al equipo de Ourense, que jugarán de amarillo, frente al equipo de León de azul. Para comentar este partido, Jenny de Logroño. ¿Qué tal, Jenny? Bienvenida. Muy bien. Bueno, ¿cómo crees que va a ser la cosa? ¿Tienes algún tipo de intuición de quién se puede llevar la victoria? ¿Quién puede ser vuestro próximo rival? No lo sé porque justo estos ya te digo que son de los que menos conozco, así que no sé si estará igualado o no. Pues nada, vamos directamente ya al terreno de juego. Primera posesión para el equipo de Ourense. Jugará en la delantera Rocío. Veremos quién se lleva el gato al agua en esta última eliminatoria de Golazo cuartos. de Rocío. Al final golpea primero Rocío. Primeros momentos ahí de tanteo. Segundo gol del equipo urensano. La vuelve a tener ahí adelante Rocío, que la va a buscar y consigue el tercer gol. Está metiendo la directa el equipo de Ourense. Golazo ahí, buena respuesta. Respuesta de Saku. Fortuna en ese gol.
4-1 en el marcador a favor de Ourense. Cambio de parejas. Ahí ahora, tremendo, 5-1 en el marcador. Necesita reaccionar el equipo leonés. Ahí, qué bonito ese 1-2. Está yendo bastante rápido este partido, Jenny. Sí, la verdad que sí. Tampoco... Qué bonita. Parada ahí. Tapando perfectamente ese intento por la banda, pero sigue manteniendo el esférico el equipo de Ourense, que está teniendo mucho más la posesión. Cambio de parejas. Ahí ahora es el 8-3 en el marcador. Se
pone muy de cara para el equipo urensano. A punto de llevárselo el equipo urensano. Están a 2 goles de llevarse este primer set. Consiguen el 10º. Y set para Ourense. La modalidad en movimiento. Se adelanta ahí el equipo leonés. Una respuesta ahí inmediata. Esperando ese gol. 2-2 en el marcador.
ahora del portero. Está el partido en una fase de menos anotación, cautos y temerosos ambos equipos. Del equipo urensano, cambio de parejas. Abriendo hueco, 4-2. Ese gol, muy atenta, esa pelota suelta. Golazo.
Rocío para poner el 6-3 en el marcador. Golazo de nuevo de Rocío. 7-3 en el marcador, metiendo la directa el equipo de Ourense. Se acerca el equipo urensano cada vez más a la semifinal. Mala fortuna ahí para el equipo de León, que se le está haciendo cuesta arriba. En el marcador, esto se acaba. Pues el gol definitivo se lleva esta eliminatoria el equipo de Ourense. No ha encontrado demasiada resistencia en el equipo de León. Saludan ahí. Y pasa de ronda el equipo ourensano. Ya tengo rivales, ya. Ya se saben los rivales que tiene el equipo de Logroño. Bueno, Jenny, una partida bastante solvente por parte del equipo de Ourense.
No sé si has pillado ya algunos datos clave para Sí, la mira alguna eliminatoria jugadilla, siguiente. por si acaso. Pues nada, Jenny, muchas gracias y suerte y ánimo en la siguiente semifinal, que seguro que va a ser con mucha competitividad. Y nada, nosotros volvemos después de una breve pausa con ya la primera eliminatoria que enfrentará al equipo de Bilbao contra el equipo de Logroño, si no me equivoco. Nada, volvemos en unos instantes.
pues ahora sí que sí, ya la primera semifinal de esta Copa Master, auténtico partidazo que enfrentará al equipo de Bilbao con los jugadores azules y enfrente el equipo vallisoletano con los jugadores amarillos. Y para comentar este auténtico partidazo, Carlitos, Antía, ¿qué tal? Estamos Muy bien. esperando que comience la acción. Está Esperemos ahí. que sea una buena semi. Tiene toda la pinta porque tanto Valladolid como Bilbao se mostraron muy solventes en las rondas anteriores. Nos lo vas a decir a nosotros. Equipos muy equilibrados. Sabemos que en la modalidad de parado Valladolid, bueno, quizás parte con un poco de ventaja. Totalmente de acuerdo. Pero luego en movimiento, claro, tal y como está Jandro hoy, Jandro, incluso está en parado, les va a hacer algo también. Jandro, Cristian, Paula, Miquel, un equipo muy completo y que seguro que va a ser una eliminatoria trepidante. Va a estar interesante la cosa, sí. Están ahí aclarando las últimas dudas, los últimos aspectos de la estrategia. Pueden ser clave al final del partido. Sí. Parece que van a empezar los de Valladolid como empezaron contra nosotros, ¿no? Otra vez. Sí. Empiezan Ani. Aitor y Ani. Parece que van a empezar sacando Paula desde atrás. Los de por Bilbao también Coruña. empezaron así, si no me Sí, equivoco. sí, Sí. sí. Paula y Paula. No Si quieren las- tocar nada. Si los planes van bien, Claro, no quieren cambiar nada. pues Uy, la qué buen cosa saque ya de está en Paula. movimiento. A ver qué modalidad es. En parado, en principio. Parado, ¿no? empieza. Sí. Aitor además tiene que estar contento que viene de ganar la final de Master. Tiene que darle duro. Uy, También Fortuna, vale. sí, todo Le cuenta. pegó mordidita lo suficiente como para engañar ahí a Paula. Y empieza ya Jandro con ese juego Primer aviso al palo. desde la medular. A este le da igual. Uy, Bien, gol de Aitor. Aitor ahí. Muy buen ataque por parte del portero de Valladolid. Cómo le gustan a Aitor esos goles desde la portería. Buena parada de Paula, sí señor. Peligro que viene Jandro. Buena parada. Se le escapó. Sí, para ser portero de... ¡Qué golazo de Jandro! Va a romper la portería este chico. Uy, cuidado que Aitor avisa. Uy, Ahí está Jandro no Jandro. perdona. Está muy enchufado. Cambia la ronda, pero para Jandro la vida sigue igual. Goleando. Gol tras gol. Goleando. Bien defendido. Golazo. ¡Qué golazo de nuevo! Le da igual la barra. Tremendo. Sí, sí. Le da igual si es adelante o en la media. Barras, barras y más barras. Llegan los cambios. Entran ahí ahora la pareja de toda la vida, Dani y Víctor, Unos grandes de la modalidad parado. contra Cristian y contra Miquel. Veremos si son capaces de igualar la contienda. Cualquier bola que meta ahora mismo los de Bilbao es importante porque ganarles una bola o dos ha parado a estos dos bestias de Valladolid es muy complicado. Sí, sí. Además, empieza Dani sacando. Uy, Ya va a buscar Víctor. Con calmita. Así viene con sus dos uy. jugadores preferidos, que son los del medio. Despacito de momento.
Bien, Cristian, que también está parando muy bien en la eliminatoria contra el equipo de Vigo. Aguantó muy bien ahí las acometidas de Barci, que no es nada fácil. Nada fácil. Golazo ahí de Golazo de Mikel. Mikel, sí señor. Un 3-2. Importante este gol del Capi. Qué importante es cortarle el pase de Dani Blanco a Víctor. Y aún así no va a parar de hacerlo, ¿eh? Está claro que no. La confianza hace mucho. Y saben que si tienen la posesión tienen muy fácil poder levantar esta partida. Peligro que está Víctor. A ver si aguanta Cristian. Se la busca, se la encara. Muy buen gol. Golazo. Fuerte. Al lado. Imposible ahí para Cristian. No podremos regalar esto que Pitufo perdona. probablemente no perdone. No perdona. Ahí está. Muy bueno. No le puedes hacer estos regalos a papá Pitufo. No se puede. Sonríe porque sabe que es verdad. Qué buena, Cristian. Está cómoda, ha encontrado su juego, posesión, despacito. Cristian Qué tiene listo miedo, pero es. es difícil. Está Es haciendo Muy imparable. listo, sabe que le está haciendo daño Está ahí. haciendo Y daño bueno. ahí, sigue ahí. Muy buen pase de Mikel. Se le escapó. Uy, qué buena iba la Cristian. Estamos ya con la psicológica, ahí está. Funcionó. Qué buena, Cristian, cómo está atacando, ¿eh? Pero a la Golazo de segunda, nuevo de Víctor. a la segunda no se le escapa. Tremendo. Hacen un cambio, Héctor por Paula. A ver si le sale bien el Yo cambio. creo que pueden disputarles y ganarles bastantes bolas ahora, ¿eh? Sí, En esa Héctor. modalidad, tanto Héctor es de parado de aquí. Claro, siendo un Y lo puede hacer portero muy de parado. bien. También y va con goleador. Jandro, y va con Jandro, que Claro. Jandro ya sabemos cómo está hoy. Buena parada ahí de Héctor ahora. Héctor puede, Vale. puede aguantarle bien. Está muy arriba ahora mismo Héctor, ¿eh? Entra frío, eso es verdad, que no pudo jugar la anterior, Correcto. pero vamos a ver. De momento ya le ha aguantado las tres primeras. Que ya es difícil, ¿eh? Puede ser la clave, el factor Héctor. Muy buena defensa por Jandro. Golazo de Jandro. Madre mía. Golazo de Jandro. No sé, Pero Jandro, chico. Tampoco perdona. dime lo que desayunas. Es el primo Zumosol. Tremendo. Ahí está muy bien. Lo está Un poco de intentando con fortuna todas ahí. sus ganas. Pero es muy difícil ahí a Víctor frenarlo. Qué bien ahora Parado, muy bien Héctor. parado. Qué mérito lo que está haciendo Héctor. Buena parada ahí paradón. ahora de Dani. Tiene también que meterse más ahí, un par de paradas a Jandro. Qué golazo, qué Ahora bonito. cruzado al Sí, palo sí. largo. Qué bonito, Víctor. Impresionante. Hace lo que quiere. 8-6. Uy, qué buena iba esa. Qué Paradón. intención. La de toda la vida, eso sí que la lleva haciendo Sí, siempre. sí. Esa V mítica contra... Estoy cansado de jugar contra él y me la sigue metiendo. Es impresionante. Un clásico es un clásico. Ay. Uy, qué paradón, qué Paradón de Héctor, importante. tremendo.
Ese es un golazo, pero cruzado tremendo. El tintineo. Si la cruza por el entera. medio, sí, es un golazo. Otro cambio. Vienen las rotaciones. Entran Aitor y Naco. Entran de nuevo Cristian y Mikel. Eso lo están pensando, porque pueden decidir hacer un cambio aún en esta partida y elegir quién juega. Héctor, Mikel podrían ser una buena opción. Importante este momento ahí. 9-6. Se nota que es muy importante, se lo están pensando bien. Es que es importante para ellos, porque la de movimiento probablemente parten con ventaja al equipo de Bilbao. Y claro, si le sacan el factor, De Bilbao, el de break... Coruña. No, estos son los de Bilbao. Son de Bilbao. Son de Bilbao. Son Ah, Bilbao. Perdón. Ya sabes que aquí lo importante Correcto, es el capitán. El capitán, el resto son bienvenidos. Son bien hallados siempre. Son los peones. Pues sí, está claro que tienen ventaja. Porque tienen claro, muchas más ahora opciones. la rotación influye también después en las posibilidades de rotación de la siguiente partida. Sí. Cuantas más veces roten aquí, menos opciones tendrán de rotar en las siguientes partidas que se jueguen. Al final Pues se queda Jandro. decide quedarse Hay que Jandro. mantenerlo. Por Bajo esta buena Los dinámica. Los buenos no rotan. Aunque aquí todos son buenos, Algunos son mejores. los Correcto. excelsos no rotan, mejor dicho. Hoy Jandro está imparable. Vamos allá. Sí, estaban marcando bien, entonces. Buen pase Qué buen ahí pase. ahora. Importante esta bola. Pero ¿cómo te vas a sentar, Jandro? Casi siempre es gol. Cada vez que se la pasa el portero Tremendo, al medio, Sí, es sí. gol. Tiene un Esa- cañón. Saca el Esa misil. es la cuestión. Está teniendo un tanto por ciento de acierto desde la medular Tremendo, como si fuese tremendo. la delantera. Sí, 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 sí. sí. Oh, es increíble. Bien probado por parte de Jandro. ¡Qué golazo! Muy buen gol. Importantísimo ese gol de Naco ahora. Qué importante defender. Buen Qué otra pase, vez, qué- madre mía. qué calidad. Bonito. Escapó. Pero viene la segunda. Bien Buenísima la defendido. defensa de nuevo de Naco. Importante. Uy. Se la vio ahora perfectamente. Ojo, cuidado. Qué El paradón. paradón de Cristian. No se comió ese amago. Qué buen Buenísimo pase. el otra vez. pase de nuevo filtrado. Ahí, ahí. Muy valiente pasar la bola así jugando en esa modalidad de parado. Vuelve la pelota a Jandro. Qué cambiazo. Mala suerte. Para Cristian. ¡Qué golazo de Naco! Decidió muy bien. Pues nada, la primera, el primer set en parado se lo apunta el equipo vallisoletano. Partían como favoritos Que a para esta priori, modalidad, eran los favoritos en esta modalidad. pero se lo pusieron difícil. Vamos a ver ahora en movimiento qué sucede, que parten con ventaja ahora pues los de Bilbao. Exacto. Es todo lo contrario.
espero que no se quedan cortos los de Valladolid para nada. Todos saben jugar todo. A estos niveles ya y estas eliminatorias, todos los que están ahí es por algo. Qué golazo de Ani Pues para empezar. empieza fuerte el equipo de Valladolid con ese gol de Ani. Importante. Importante estas primeras bolas. Bien parado. Golazo. Golazo. Tremendo. Misil. La buscaba ahí, Esas son peligrosas siempre. Qué paradón de Paula. Qué elegancia. Balón ahí de Ani. Bacho para atrás. Qué golazo de Víctor. Cualquiera diría que es de parado. Sí. Qué bueno ese remache. Bastante rápido que no le dio tiempo ni a ponerse a Víctor delante. Los reflejos privilegiados. Qué bien se lo leyó Muy y bien ahora defendida, Víctor. sí. La va a buscar. ¡Qué Golazo. golazo! Está jugando muy listo. Qué Muy bien, listo. Víctor. Les está costando ahora al equipo capitaneado por Mikel. Y entra la combinación defensiva, los dos porteros, Aitor y Dani. Que Dani, como bien sabemos, ha sido delantero. Mucho pero tiempo. no de esta modalidad, lógicamente. Pero ya yo creo que sería mejor portero que delantero. Y aún así ganó en ambas posiciones. Es un así que máquina, es vamos. un artista. Busca ahí Mikel. Uy, qué El buena. ataque más bueno era. Ahí. Buscando goles importantes para ellos, sabiendo que no es su fuerte. Están gestionando muy bien, con paciencia, sin precipitarse. Está claro que la presión ahora la tiene el equipo de Mikel. Por supuesto. Pero bueno, van a luchar Paradón con ahí ganas. también de Naco. Naco no. No. Aitor. Aitor. Me engañó la camiseta. No les logramos ver la cabeza y a veces tenemos dudas. Y pone justo ahí en la equipación, Claro. Naco. Eso no se vale. Que bien está cerrando ahí Aitor, Bien probado por Cristian. ¡Qué ¡Qué golazo! golazo! Repite la misma y Es pa' un dentro. gran Eso portero es, goleador, sí eso señor. es.
Ya me Hacía parecía falta ese raro. gol. Me parecía raro que metiera tan pocos Sí, goles. sí, le estaba faltando. Qué bien cubierto por Miguel. Y bien, ahí Pase de ese Dani. cambio atrás. La buscaba Dani, la va a volver a intentar seguro, no le sale. Está claro que el equipo de Valladolid tiene una cosa que es fuerte, que es el pasarse la bola. Es Sí. una pasada. El control de bola lo tienen, casi siempre tienen el balón ellos. Sí, sí. Con una dominación del Paradón pase. ahí ahora de Cristian. Qué buena. Qué buena también de nuevo de Cristian. Le va a pitar ahí. Movieron, soltaron una barra. Cualquier cosa discutimos ya. Se ríe Dani. Se la quieren dar con queso, pero él no quiere. A ver si apretan los de Bilbao, porque si no... Sí, les puede escapar la partida, sí. Y sería una pena. Tras el torneazo que están haciendo. Qué paradón bueno. ahora de Aitor, tremendo. Lo intentaba ahí Blanco, pero... Qué golazo ahí ahora de Aitor. Estos goles son Matadores. El gol del portero, el que duele, el 5-3. muy importantes, son estos goles. Tiene que reponerse el equipo de Bilbao. Están cerrando muy bien. Sí, no les están dejando hacer nada. En la partida anterior, en la modalidad de movimiento, cuando se pusieron Aitor y Dani, también cerraron muy bien todos los espacios. Sí. Claro, cuando tienes esa primera victoria y adoptas una postura más defensiva, más conservadora, tiene que ser desquiciante para los que están Totalmente de enfrente. acuerdo. No hay sitios. Qué golazo. Ahí, hacía falta. El factor Sí, es portero. muy importante ese gol. Importante. Segundo de Cristian. A ver si aparece el Capi. Ahí aparece, Vale, no vale porque eso iba a la pared. pero hace falta. Quería haber gol aunque no valiese. Cambiar el chip a veces también es complicado. Madre mía. Qué golazo Respuesta de ahí otra vez de Aitor. Madre mía. Menudo tiro se ha sacado de la manga. Aunque no lleve. Y esto que se les pone Se les pone un poco complicado a los de complicado, Bilbao, ¿eh? Se empieza a Cuesta poner arriba. realmente complicado. Bueno, a ver qué Van hacen a ahora tener- Paula y Alejandro, si pueden remontar. Vuelve Jandro, que es un factor importante que esté Sí. agarrado a los mangos. Y a ver si Paula esta partida se siente un poquito más cómoda y hace esos tiros que nos gustan tanto, que le salen tan bien. Necesita sumar de todos los lados. Ahí están con la estrategia y eso nunca se les escapa. Vamos a ver si logran los de Bilbao acercarse un poquito y poner ante las cuerdas a los de Valladolid. Un golito rápido, un par de ellos al menos. Qué bueno, Madre uy, mía. qué Era la que Zabacazo. buscaba. Estaba ahí. Golazo ahí. Muy bien por parte de Qué Dani. bonito. Tiene el pase bien trabajado y le gusta mucho jugar con el primer jugador. Va a volver para aquí.
Ahí respuesta de Aitor. Está muy bien Aitor y Está muy Dani, firme. ¡Qué golazo! Y eso que casi no paran así, Sí. Aitor está muy solvente en la portería. Vamos a ver si aparece Jandro, que va a ser importante para el equipo de Bilbao. Tiene que buscar ahí Paula. Se escapa Jandro. Qué duro es ahí en esa primera defensa, Dani. Mucha bola para los de Valladolid. No está pudiendo aparecer Jandro. Vamos a ver ahora. Qué paradón de Paradón Aitor. de Aitor. Tremendo. La va a volver a buscar. Y se La va a repite. volver a buscar. Y se la Qué repite. golazo. Barras, barras y más barras. Esto es una sesión de Bizarrap. Muy importante porque ya están ahí, no se le escapa. Increíble. Un gol ahora sería importante. La va a ahora, volver ¿eh? a buscar, ¿eh? La va a volver a buscar. Increíble. Ahora mismo están arriba, Cuidado ahora. El momentum. Lo dijo todo ya ella. Están sacando todos los cuchillos. Qué sangre fría. Qué paradón. Ahí vuelve Jandro. La va a volver a buscar. Qué paradón, ¿Cómo lo Aitor. intentaba? Si algo funciona, algo hay que seguir haciendo. Qué lástima se pasó por la banda. Mucha bola, Daniel, pero en esa modalidad Sí, sí. está teniendo mucho control de bola. La posición en su mayoría es de ellos, está claro. Los de Valladolid son como el Barça. Siempre la bola con ellos. Les gusta tocar la bola. Ahora sí que un pase Jandro. Está un poquito cascado la cosa ahora. Nadie quiere regalar nada. A ver quién decide mover ficha. ¡Qué golazo, Alejandro! Sacando el misil a Ahí pasear. hay gol. ¡Alejandro! Ahí hay bastante gol. Y ahora a ver cómo se queda la cosa. 7-8. Se mantiene queda Jandro Jandro. y entra Cristian por Y Exacto. entran Naco y Víctor. Una pareja muy fuerte para la modalidad de movimiento. Aún están decidiendo, que creo que tienen hasta cambios los de Valladolid por Sí. hacer. Creo que les queda un cambio si no me confundo por poder Uno o hacer. dos, creo, sí, por ahí. Pero se va a quedar Naco en la portería. Sí. Y Víctor Pitufo adelante, me parece. Y Pitufo volante. Todo por decidirse Todo aún. nada. Todo nada. Tiene un cambio, ¿ves? Me parece a mí que nos vamos a tener que apuntar, que si no nos vamos a Sí. aclarar. Seguimos entonces. Va a sacar Naco. ¡Ay, qué lástima! Este tipo de goles son Qué importantes lástima, y son cruciales. 8-8. Son los que duelen Esto se aprieta, psicológicamente. Esto aprieta. Qué buen tiro de Chris.
Qué pena, la buscaba ahí. ¡Qué golazo! Aquí nadie regala nada, Van ni con una todo pipa. ya. Vamos a ver. Buena y separada. Vamos a ver quién logra escaparse del marcador. Uy, qué buena, qué intención llevaba esa bola. Pitufo lo intenta. Es potente el flash. Y lo vuelve a intentar. Pero Cristian está parando muy bien, La Víctor, tremendo ahí. Están defendiendo ahora mismo muy bien el equipo de Cristian y ¡Qué Alejandro. golazo, Alejandro! Sigue tremendo, no Sí, baja sí. este chico, no baja el nivel. Los de Bilbao que buscan forzar la diferencia. Y los de Valladolid buscan finiquitar esta eliminatoria y ir a la final. Buen pase. Y cuando hay un pase, Hay un gol. ¿O no? no le salió esta vez. Qué bien defendido por Alejandro. Uy. Era esa. Buen pase de nuevo. Está encontrando bien ahora a Cristian Alejandro. ¡Qué golazo! Golazo ahí ahora Muy de bueno. Víctor. Sí, sí. Se animó, no era fácil, pero se animó a hacerlo. Golazo, Alejandro. Importante. Empatan. La diferencia. Vamos a diferencia. Básicamente, el que genere una diferencia de 2 goles Eso es. se lo lleva. Es el Eso que se es. lo lleva. O todo o nada. No hay más. Doble o nada. Alejandro se va a mantener probablemente. Alejandro no lo van a echar de aquí. Y entra en la pareja de toda la vida. Daniel con Pitufo. Las dos parejas yo creo que más fuertes de los dos equipos, ¿no? Probablemente. Probablemente. ¿Qué pasará? Se respira tensión en el ambiente, ¿eh? Cuidado. Está complicado. A ver quién empieza mandando. Pues- Es muy importante el primer gol. Pues sí. Y ya vamos. Lo va a volver a intentar Cristian. No, perfectamente ahí Víctor. Primera bola en parado.
Estoy nervioso hasta yo. Ahí está. Qué importante, porque Ahí está. esta bola se decide en movimiento y se supone que el equipo que acaba de marcar es favorito. Pero Responde Dani. Tú también juegas, claro que sí, Dani. Ahí, 1-1. volvemos a jugar modalidad para ahora. ¿Qué pasa? Qué valiente. Qué parado. Tremendo cañón de Jandro. Que no le tiembla ni lo más mínimo. La bola, recordemos ese movimiento. Qué buena ese pase filtrado, esta es buena. La tensión. La busca y ese gol. Se lo lleva. Para terminar, Se lo madre lleva mía. Jandro. Qué Se lo grande. lleva el equipo de Muy Bilbao. bueno, chicos. Qué partidazo, increíble. Ahí en el tie break. Los primeros Espectacular. finalistas. Ahí están. Espectacular. Hoy ya tenemos a los primeros finalistas. Sí, señor. Justos finalistas, pero qué auténtico partidazo, qué tensión. Increíble, increíble. Así nos gusta. Partidos interesantes. Increíble, chicos. Bueno, algo más que comentar sobre este auténtico partidazo, esta auténtica semifinal que hemos Esperemos visto. que todas sean así. Esperemos que la Interesantes y siguiente apasionantes. también sea así, igual que la final. Así que nada, un breve momento de pausa para hablar con alguno de los protagonistas y ya todo preparado para la siguiente semifinal. Vete poniendo también las de Manuel, ponte las tuyas atrás y las de Manuel. Vale, vamos a sortear local y 50, eres local tú. 50 local. Vale. Bueno, pues aquí estamos con Paula, ¿qué tal? Agotada, supongo. Estoy que, vamos, muy contenta, muy contenta. Tremenda intensidad, tremenda semifinal.
Sí. Os ha costado. Es que normal, porque enfrente estaba un auténtico equipazo como es el equipo de Valladolid. Sí, sí, sí. Es que además ya lo comentábamos antes en una partida que comenté, son un equipazo, están hechos para asegurar lo que es la partida de parado que nos ganaron, pero nosotros yo creo que hicimos los cambios muy inteligentemente y supimos más o menos sobrellevarnos después de haber perdido la partida de parado. Claro, supongo que la vida es mucho más fácil cuando tienes ahí arriba a Jandro. A Jandro, que sí. hoy está desencadenado. Está espectacular hoy, está espectacular. Además, tanto en movimiento, en parado, está espectacular. Está a modo MVP. Bueno, MVP. Ahora tendrá lugar la siguiente semifinal. ¿A quién prefieres? ¿A quién prefiero? Es que me da igual. Quien venga, que venga y quien tenga que ganar, que gane. Pero que sea bonito y que lo disfrutemos. Pues no me cabe ninguna duda, así que nada, una breve pausa y ya todo listo para esa segunda semifinal que enfrentará el equipo de Ourense con el equipo de Logroño. Jenny Moure. Sacamos. Vale, pero hay que esperar a que venga OK, vale, que no están. Ah, pero podemos sortear. ¿Un número de cruz? Sí. Sí, el número cruz lo sacamos. Cara a vos. No estamos. Cruz, sacamos. Por sortería. Sí. ¿Dónde botar la lotería? Que no va a acertar la vida.
Pues ahora sí que sí, última semifinal. Ya están preparados los jugadores de ambos conjuntos. El equipo ourensano jugará con la equipación amarilla, por su parte el equipo de Logroño con los jugadores azules. Y para comentar este partido están aquí Cristian, Paula, ¿qué tal? Muy bien. Esperando con ganas, supongo, a vuestro rival en la gran final. Recuperando de la semifinal aún. Pues nada, ya está todo listo, están ambas parejas preparadas, Jenny e Iván Moure por parte del equipo de Logroño, está Rocío en la delantera por parte del equipo ourensano, en la portería Yago. está Yago, y todo listo, todo preparado. Esto ya comienza a rodar. Buah, impresionante. Su jugada. La de toda la vida. La Ivanciña. Jugador del medio brutal. ¿Diríais que parten quizás como favoritos el equipo que capitanea Manuelín? No, yo la verdad que ahora mismo no sabría decirte muy bien porque el equipo de Logroño tiene a Iván delante, veterano, muy buena. Haciendo su golito. Pero Yago y Rocío se complementan muy bien, juegan juntos normalmente en la categoría de movimiento y Rocío es una delantera muy peligrosa. Yago y Rocío, pareja dentro y fuera del futbolín. Hay que comentar también que el equipo de Orense... ¡Qué golazo de Rocío! Es un equipo que pueden cambiar de jugadores en cualquier momento, ya que ellos se conocen a la perfección los 5 y juegan habitualmente todos los torneos, se van cambiando entre sí, se conocen totalmente. No pasa tanto en el equipo de... ¡Qué golazo! Golazo de Iván. Tremendo. Al final complementarse en el futbolín es una cosa muy importante. Que se lo digan a los hermanos García. Bien, ahora Iván. ¡Qué buena, Yago! Paradón. Que va ahí un poco de fortuna otra vez esa pelota. Ahora en estas partidas también es muy importante saber llevar... ¡Qué buena! Muy bien. Saber llevar bien la ventaja para ahora a la hora de hacer el cambio de parejas. Intentar un poco mantener la ventaja. Entran Espifer. Y por el equipo de Orense, Rillote y Marco. Bueno, más acostumbrado a jugar de delantero en la modalidad en movimiento. Se reanuda ya el encuentro después de esta sustitución. Golazo del equipo ahí, ourensano. Lo disfrutan la partida. Tienen Eso es ganas. lo bueno y lo bonito. Efectivamente, queda mucho. A ver cómo gestionan ahora el 3-3. Busca el tiro a la banda, Rillote, con los jugadores del medio, especialidad. Golazo de nuevo. Ha entrado fuerte. Golazo de Marco. Oh, la especialidad de la casa. La suya, 1-2-1 y para adentro. Muy importante la posición, que el portero saque bola, que el delantero pueda coger bola en la delantera para buscar el 1 contra 1. Eso es. Se precipitó ahora un poco Marco. ¡Qué golazo! Qué golazo.
Golazo, muy bueno. Tremendo. Abriendo brecha ahí. Oh, subió la bola. Busca la mago, pero no lo consigue. Ah, qué buena. Bien, Espi, que atento. Le cae a Fer, peligro. Se va a su lado, la va a buscar. La va a buscar y la mete. Bonito. Tremendo. Se nota lo que comentabais antes sobre el equipo urensano. Les da igual, intercambian las piezas. No les preocupa, no se preocupan demasiado por la política de las sustituciones. Uf. Pelota de nuevo para Fer. Qué golazo de Fer. Tremendo. Golazo. Qué golazo ahí, un poco de fortuna. Al final la suerte hay que buscarla también. Si no tienes la bola, tampoco te pasan esas cosas. La va a buscar de nuevo Fer. La busca Fer. Madre mía. No perdona ni una. Fer ya parece Golazo. ¡Qué que... golazo! Golazo de Michi. Golazo ahí, respondiendo. Con intensidad, 5-9. Un poquito ya de tensión en el equipo orensano. Porque claro, luego en movimiento, la pareja Moure-Fer llegó ayer a la semifinal. Es peligrosa esa pareja. Bueno, y tanto Jenny como Espi como Manolín también responden muy bien en movimiento. La especialidad, sí, son... Juegan los 5 muy bien en movimiento. Ahí está. Buena. Otro cambio ahora. Cambian y vuelven a cambiar. Parece que entra Jenny. Hostias. Iván de portero. Iván Moure de portero. Esto no lo han visto mis ojos en todos los años que llevo jugando al futbolín. No creo que ni lo vieran los suyos. Pues nunca es tarde. Nunca es tarde si la dicha es buena. A ver, por una parte, si lo piensas bien, le compensa que esté Fer delante. Fer está imparable y Iván lo único que tiene que hacer es aguantarle un poco la partida. Jugar para Fer. Efectivamente. Fer tiene ganas de sellar ya esta primera victoria para acercarse a Zaragoza. Esto es un juego de equipo y hoy más que nunca. Muy bien, Iván. Eso es. Ahí está, tremendo, Eso Fer. es. Qué bien, Iván. 30 años jugando Fer de la misma manera y 30 años sin que los rivales consigan detener Frenar sus ese- embestidas. Muy buena. Qué golazo ahí, tremendo, respondiendo, ahí. Muy bien, Rillote. Qué buena, venga, Iván. Importante este gol, es importante este gol. Se le Escapó escapa. ahí. Hay presión. La vuelve a tener Ourense. ¡Oh!
ventilador. Se le escapó. La vuelve a tener otra vez. Se vuelve a ir. Buen El pase. delantero no quiere saber nada. Se desentiende. Ahí está, la cosa se aprieta. Tremendo. Muy buena partida. Sí, sí. Muy inteligentes también el equipo de Ourense. primer- Perdón, de Logroño. El primer set se lo ha llevado Logroño. El equipo de Ourense es pura garra. Al final, ahora, yo creo que ahora van a resarcirse de esta partida de parado. Empiezan Mouri y Jenny. Y seguimos a vuelta con la normativa. Es complicado, llevamos poquito tiempo con esto y nos cuesta. La verdad que cuesta un poco. Pero para eso está ahí Fer, Ahí está el hombre. Latiguillo. Ahí está Fer, a.k.a. Abraham, con las escrituras. Con los mandamientos de esta modalidad, que no quedan claros. Bueno, más que de la modalidad, bueno, el formato, formato. el formato, la modalidad no, pero el Claro, formato. Sí. Recordamos que todavía fue el año pasado en Murcia, Sí, en Murcia. la primera Mm. liga, primera versión de esta Sí. liga. Entonces, claro, bueno, está en desarrollo. Efectivamente, se podrán hacer algunos cambios, se podrá mejorar, pero para eso hay que jugar, efectivamente. Si cuesta muchas veces que nos pongamos 4 personas de acuerdo como para poner a 10. Golazo de Michi. Ahí. Golazo. Empezando fuerte. Pura potencia, intensidad del equipo de Ourense. Paradón. Y bien ahí Jenny respondiendo. Queremos la buena, queremos la buena. Qué listo. Buscando los huecos, intentando no complicarse mucho la vida en el juego. Muy bien, Jenny sacando la bola. Paradón de Rillote. Paradón ahí ahora de Jenny de nuevo, muy atenta. Tiene que intentar que coja bolas efectivamente, Iván. Eso es. La sabe, lo está buscando. ¡Oh, qué paradón ahí! Qué bonito. Atentísimo. Ahí está. Ajustadito al palo. 2-0. 2-0. Empiezan fuerte desde Ourense. ¡3-0! Vemos al equipo de Ourense más seguro ahora en movimiento. Están fuertes, ya empezaron fuertes antes. 4-0. Uno más, dicen. Alguien Uno ha más. desayunado licor café hoy. Tremendo. No encuentra Iván. Ahora mismo no está jugando nada cómodo. Está costando, no está encontrando su juego. Pues Ahí, ahí está. ahí está. Ahí está. Nos ha escuchado. Dicho y hecho. Tremendo. 4-1 para el equipo ourensano. Entra Manuelín. Jugar a Fer. Entra Fer. Y repiten Yago y Rocío.
La 2 veces pareja. Dentro y fuera. Encantadores, por cierto, he de decir. Como no lo van a ser viniendo de Ourense, a terra da chispa. Despiste ahí de Fer. Se está abriendo brecha ya en el marcador. Sí. Y eso puede pesar a las manos y a los nervios. Qué bien, Rocío. Tiene que apretar Paradón. el equipo de Logroño. ¿Para dónde, Porque Fer? al final en el tie break es una lotería auténtica. Que nos lo digan a nosotros. A nuestro de cada día en este deporte. No están dejando ni el más mínimo hueco ahora el equipo de Orense. Bien peleado ahí. Bien, Bien, Rocío. ¡Qué golazo! Golazo, golazo. ¿Para dónde, Fer? Rocío está fina ahora, ¿eh? Está jugando cómoda. Ahí está Manuelín. Golazo de Manolín ahora. El capitán. Qué bien, Yago, qué paradón. La cabeciña. Usando la cabeza siempre. Ay. Bien. Escapó ahí ahora Rocío, qué pena. Va para Manuelín. Oh, ¡Qué golazo! ¡Qué qué auténtico barbaridad. golazo de Fer! Ay, qué mala suerte. La derecha imparable de Fer. Va a haber cambio en el equipo de Orense. Parece que siguen Fer y Manolín contra Rillote y Michi. Pura intensidad esta pareja. A ver cómo gestiona ahora el equipo de Orense la ventaja del 7-3. Lo que siempre has dicho tú, Paula, la importancia de no dejarse engañar por el número, por el marcador. Oye, Fer. Fer está arriesgando, sabe que es que lo necesita. Necesita el gol, Fer. Lo necesita, pero tiene que gestionar bien las emociones y no dejarse llevar por el 7-3. Oh, madre mía. Sublime de Rillote. Parece que hay discusión por la bola. Nadie quiere mojarse. Es que es complicado. Deportividad ante todo.
Es complicado. Uy, Golazo ahí, 9-3. muy rápido Michi ahí, la barra de Y adelante. esto parece que se va al tie break. Pura intensidad, Manolín. Bien buscado ahora Michi. Se le tiro un poco desviado. Qué paradón ahí ahora. Impecable Rillote. Tienen que parar un poquito más el juego, eso es. Quiso volver a hacerle la misma. Qué paradón de Fer. Es la suya tanto adelante como atrás. El 1-2-1. Esa derecha hace magia. 1-2-1. Y no falla. Y a empotrar. Pero le están cubriendo muy bien. Le está tapando muy bien Cualquiera, Michi, sí. cualquiera de las parejas de Ourense le está cerrando muy bien esas opciones. Se complementan muy bien a la hora de cubrir, es que es muy importante. No encuentra el sitio. No encuentra el sitio. No hay manera. La de siempre, cuando no sale, la recta al palo del portero. Con cabeza. Con mucha cabeza juegan los chicos de Orense. Esas bolas envenenadas. Las busca de todos los modos posibles, Fer, ¿eh? Fer no quiere el tie break. Ya ha reservado habitación en Zaragoza y no le devuelven la fianza. Lo quiere dar todo. La va a volver a buscar. ¡Uf, qué paradón! Buena. Tremendo. Lo que decía Cristian, a falta de recursos, tirito por el palo del portero. Ahí. Muy bueno el gol, Manolín. Esto no ha acabado, ni mucho menos. Es que además las dos parejas saben que el time break es a 2 bolas y puede pasar cualquier cosa. Un sufrimiento extra que después de 2 días de torneo ¿A dónde, Fer? no todos los cuerpos pueden soportar. Desde luego que no. Buscaba ahí Manuelín. Ahí. Un poco de suerte. Recursos, la banda, recursos. Están arrancando ahora, pero Sí. esperemos que no sea un poco tarde. Queda una bola más para cambiar de equipo y a ver cómo gestionan ahora las bolas que quedan. Golazo ahí. Y ahora estrategia. Entra Iván Moure a la delantera. Creo que el equipo de Lugo tiene bastante decidido ya, el equipo de la modalidad del tie break. Ya están preparados, de hecho. Ya no piensan cambiar. Pase lo que pase. Yo creo que lo tengo bastante claro, pero no tengo tan claro el equipo que puede sacar el equipo de Orense. Ourensano. No parece que les preocupe mucho tampoco al equipo ourensano. Sabemos que no tienen una opción mala.
Cualquiera de los 5 les puede hacer frente perfectamente al equipo de Logroño. Siempre optimista Yago, a pesar del gol en propia. Quiso hacer una bomba. A buscar la suya. La va a buscar y lo consigue. 10-7. Tiene algo de chance Marco ahora, el equipo de La va a Orense. volver a No se buscar, puede relajar. Uy, se la jugó. La potencia sin control dicen que no sirve de nada. Díselo a Fer. 18. Eso ya vale, están Fer. aquí. Eso vale. Uy. Este gol puede ser clave. Mucha presión si ahora el equipo de Logroño consigue este gol. Ya están Uy, uy, aquí. 10-9. Parece que petan a porta. Qué listo Qué Fer bueno ahora. ese pase, lo va a volver a buscar. Presión para La Iván. reacción del portero ahí, ¿eh? Tiene Iván ahora la presión de meter Muy la bien, bola, sí o sí. Yago, muy bien, Yago. Va a buscarla de nuevo Fer. Qué bien el Buen pase. pase, sí señor. Muy inteligente. Uy. La buscó al palo ahora. La tiene Michi. Máxima tensión. 19 en el marcador. Se le escapa un poco. Ay, qué listo Fer. Jugando ahí fácil con Iván Moure. Tiene mucho gol Iván. Ahí estamos. 10-10. Cucurrucucú. Toc, toc. Y se la juega Yago. Se la juega a la cabeza. Se juega Paradón, la cabeza paradón Yago. de Fer, paradón de Fer. Todo o nada. Presión Ahí, ahora, ahí. ¿Quién es Al el valiente pívot. que se la juega? Vale, paradón. Uy, se la están jugando. La roba Iván. Golazo Y de Iván. aquí se termina. Se lo lleva finalmente Logroño con esa remontada. Muchísimo mérito la partida tanto del equipo urensano como del equipo de Logroño. Finalmente será el equipo de Logroño el que se enfrentará en la gran final al equipo de Bilbao. Pero qué auténtico partidazo. Qué bien aguantaron en todo momento el equipo urensano. Qué barbaridad. Impresiones, Cristian, Paula. Yo no me quería enfrentar a ninguno. Pues os toca contra Logroño, os toca contra el equipo capitaneado por Manolín. Así que nada, nos despedimos desde aquí. Vamos a ver si cogemos a alguno de los integrantes del equipo ganador para una breve entrevista. Y nada, vosotros a preparar la estrategia de esta gran final. Mucha suerte y a ver si nos vemos Muchas después. gracias. Un placer.
Bueno, pues ya estamos aquí con el capitán del equipo que se acaba de clasificar, Manolín. Enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. Ha costado mucho. Esa última partida ahí en movimiento con esa remontada express. Sí, ya hemos empezado un poquito Fer y yo, un poquito, y luego la ha terminado de arreglar Iván Moure, que es una bestia de este juego, o sea, increíble. Bueno, claro. Ya estáis en la final, os enfrentáis contra el equipo de Bilbao. Sí. Y lo importante también, bueno, ya estáis con ese billete para Zaragoza, que también es importante. Muy importante. ¿Te atreves a hacer algún tipo de predicción de cara a la final? Yo creo que nosotros en parado creo que vamos mejor que ellos, creo, y ellos en movimiento creo que van mejor que nosotros. Entonces va a ser muy igualada, una final muy igualada, muy bonita. Además juego contra amigos míos y eso siempre gusta. Y creo que va a ser muy igualada, la verdad. Yo creo que el parado nosotros vamos mejor con Fer y el movimiento ellos con Jandro yo creo que van mejor. Entonces ahí va a estar un poco la clave. El equipo que logre ganar su categoría, digamos, y no fallar en la suya, va a tener mucho hecho. Pero, repito, creo que va a ser muy igualada. Pues nada, muchas gracias, suerte en lo que queda y nada, volvemos ya dentro de nada con esa gran final que enfrentará el equipo de Logroño contra el equipo de Bilbao, que seguro será llena de intensidad y de mucha calidad. Sí, lo vamos a intentar. Muchas gracias, tío.
Bueno, pues ya está todo preparado para presenciar esta gran final de la Copa Maestros del Norte, que enfrentará al equipo capitaneado por Mikel, el equipo de Bilbao, y enfrentará al equipo capitaneado por Manolín, el equipo de Logroño. Todo listo, todo preparado. Dos equipos bastante armados que nos van a dar una masterclass en esta gran final. Seguro que sí, ya vemos ahí preparados a las primeras parejas que inician. Paula y Jandro con los jugadores amarillos. Por la otra parte, por el equipo de Logroño, estarán Jenny e Iván. Ya está todo listo. Por los jugadores azules, primera posesión para el equipo de Logroño. Y vamos a ver quién es el que empieza cogiendo el ritmo. Importante. Ahí empieza. Iván es un jugador muy completo en ambas modalidades, es de los mejores. Y puede ser una pieza clave para detener al gran Jandro, ¿no? Veremos, buena parte de las posibilidades del equipo de Logroño obviamente pasan por esta primera partida en modalidad parado, que se supone que son superiores. Correcto. Pero veremos qué pasa, de momento 0-2. Bueno, nunca se sabe porque Jandro también está muy fuerte estos días en parado, entonces... Sí, no se van a arrugar para nada. Paradón Dios, de qué Jenny. paradón. Bien, Jenny ahí. Hola. Buen gol ahí ahora Alejandro. Y siguen con la misma táctica que llevan todo el torneo. Comienzan siempre Paula y él, y le siguen luego Cristian Boa y Mikel el Capo. Ahí está, golazo de Iván, tremendo. Tremendo. Una buena L que lleva haciendo también siempre. Sí, muy efectiva. Y es muy complicado parar eso. Buscaba ahí otra vez. Al final decide pasarla. Qué buen Estaba ahí juego. ese 1-2-1, no le sale por poco. Qué paradón de Una parada Paula. de Paula. Paradón. Importantes estas bolas ahora, que no se vayan con mucha facilidad en el marcador el equipo de Logroño. Totalmente de acuerdo, David. Ahí está, ahí está. Sí, señor. La primera tandada hecha. Vienen los siguientes. Que vendrá Fernando. Spifer Eso es. Spifer, Mikel y Cristian Cristian. Búa, eso. El flautista, a ver si hace algo de música. Vamos a ver si hace música. Saludan ahí 2-3. De momento se aventaja escueta por un gol para el equipo capitaneado por Manolín. Sí, va a ser muy importante que en esta partida Fernando no coja demasiada ventaja porque si no lo van a tener Aquí muy es donde complicado. verdaderamente debería dominar esta modalidad el equipo de Manolín, de Logroño, por parte de Fer, que es un tío que lo ha ganado prácticamente todo en esta modalidad. Sí, una máquina. Bueno, Mikel no se arruga tampoco. Ahí está. Empieza muy bien. Primera bola y pa'l cajón. Escapó ahí. Oh, Ay, tremendo. qué lástima. Mala suerte, falta de intensidad quizá. Tremendo. No puede pasearse esa bola Sí, ha por pasado todo el de lado a campo. lado. Pero son los nervios, Los nervios y el cansancio acumulado. aparte de estos últimos ¿Cuántas bolas 2 días. habrán visto ya Mikel y Cristian a lo largo de este torneo? Madre mía. Demasiadas. Muchas, muchas. Demasiadas. Hola, Ahí está. Fernando. Tremendo. La de siempre. El empotrador. Eso es.
Uf. Esta gente le sobra la... Qué Ahí golazo está. de Mikel, respondiendo al de Fernando. Haciendo la de Isma Urzaiz. Golazo. Está cómoda con esa. Está muy cómoda con ese Sí, cambio. además sabe que es efectivo, por lo tanto. Porque para Qué Luis, paradón que para ahora de eso, Espi, sí. ¿eh? Le sobra la fuerza a esta gente. Sí, madre sí, mía. sí. Ahora en este cambio de parejas, otra velocidad Mira, en la mira, bola. mira. Tremendo. Van más peligrosos cuando vuelven que cuando van. Tremendo. Pero la vais a romper. Qué final, ¿cómo está esto? Y esto acaba de empezar. Qué paradón de Cristian de González, Cristian madre ahora, sí, mía. señor. Madre mía. Increíble. Muy buen pase y pase para adelante. Sí, señor. Bien, ahí ahora Espi de nuevo. Uy, qué golazo iba ahí de Mikel. Por poquito. Lo evitó la madera. Defendido. Importante sacar esta bolita. ¡Qué golazo de de Cristian! Cristian! Y me ha Madre escuchado. mía. Vaya si me escuchó. Madre mía. Hace un cambio, Y Paula por aparece Héctor. Héctor. El Portero factor del Héctor. Parao, Factor claro. Héctor, que Factor conoce... Héctor. A Fernando lo conoce. Sí, le puede parar bastante bien. Son conocidos entre ellos. Pero veremos. ¿Qué decide Fernando? También conoce cómo se va a colocar Héctor y Eso es. cambiará un poco su juego probablemente. Van a cambiar Hacen también un el cambio. equipo de Fernando. Va a jugar Iván atrás. Y dos delanteros tenemos aquí. Porque son dos delanteros por parte de Logroño jugando parado Y dos máquinas de parado. y dos además. máquinas. ¡Qué golazo, Jandro! Madre mía. Pero no sé qué tiene en ese brazo izquierdo, Jandro, pero madre mía. La vida Sí. sigue igual para Jandro. No cambia nada. Cuando quiero, donde quiero y como quiero. Es increíble. Donde pone el ojo, pone la pelota. Ahí esa táctica con Héctor. A ver si puede secar. Hicieron cambio, Ahí va, que cambiaron de Sí, posición a ver, también, Fernando y Iván. Fernando va, creo que está algo Mauro. más acostumbrado a estar de portero. Ya que en movimiento lo juega atrás, pero... Hicieron un cambio para intentar parar a Jandro los tiros de medio. Porque Quieren intentar desesperar a Jandro. Iván puede defenderle mejor en la media a Sí, Jandro correcto. y Fer podrá Atrás. parar bastante mejor que Iván. Vamos a ver qué tal le sale la táctica. Muy buen Qué tiro de buen tiro de Héctor. Iván, o sea, de Héctor. El factor Héctor, Carlitos. Ahí Qué está. golazo de Jandro. Entró por donde tenía que entrar, porque Fernando estaba ahí. Muy buena Ahí Héctor de también. nuevo, taponando ahí. Qué bien visto por parte de Héctor. Como un portero de balonmano. Sale para secar a sus rivales. Cuando se le necesita está ahí. Paradón de Parado. nuevo de Sí, Héctor, sí. tremendo. Y ahora de Iván. Sí, sí, un golazo. Dios Qué mío, paradón madre ahí mía, ahora de madre Fer, qué mía. buena. menudo cambiazo. Y paradón increíble, macho. Sí, sí. Intenta ver un buen pase ahí, ¿eh? ¡Qué Golazo de de Fer. Fernando! ¡Madre mía! Suave. Tremendo. Así es, empate al marcador. No lo decíamos en broma, esto iba a estar muy apretado. Sí, ambos equipos son muy fuertes, pues si no, no estarían aquí. Está claro que si están en la final es por algo. Y a ver, encima se conocen prácticamente todos entre ellos. Qué bien, Héctor. ¡Qué golazo! ¡Madre mía! Tremendo. Con qué agresividad.
Bueno, el A equipo Jandro ya de- le da igual todo. El equipo de Fernando hace cambio y se queda él y dejan a Jenny fuera en esta ocasión. ¿Y ahora qué pasará en el otro equipo? Pues me parece que ha entrado Jandro se Mikel. va, sí, se queda Mikel. Era como estaba la pareja, ¿verdad? Que Cristian Mikel antes. Así que Jandro decide dejar su sitio a Mikel, al Capi. Era o dejar su sitio o dar un cambio. Y entra Cristian también por esto. Y por parte del equipo de Manolín de Logroño siguen Siguen los mismos. El dúo sacapuntas. No les ha ido mal tampoco a Cristian y a Mikel. No. Va a venir para aquí. ¡Ahí está! Está cómodo con ese cambio. Ahí está, Está el goleador, capitán. Sí, señor, sí. Está fino con ese cambio. Creo que se acaba de venir arriba, así que a ver quién lo baja. 8-8, tremendo. Qué paradón de ahora de Cristian. Cristian, tremendo. Madre mía, y se anima con eso. Dios. Increíble. No perdona, Iván. Le paras la primera, pero la segunda. Para la cazuela. Vamos a ver ahora qué hace. Uy, qué sutileza, madre Quería mía. gustarse. Madre mía. Quería hacer daño. Hay que tener muy mala baba. Ahí está de nuevo, qué bonito. Qué listo Sí, es. señor. Cogiendo ventaja en el marcador. Muy importante, ¿eh? Está empachándose a bolas y va a acabar entrando. Qué bien probado por parte de Mikel. Ahí, Qué ahí. golazo de Mikel, sí, señor. Está teniendo muy buena eficacia Sí, en la sí, barra sí. de adelante, Mikel. Tremendo Mikel. El capitán, echándose el equipo a la espalda. 9-10. Bastante ahora ya se le queda. Qué paradón de Fernando. Subiendo la intensidad. Sí. Qué Golazo. golazo de Iván, Un madre machetazo. mía. Golazo y esta primera se cae del lado de Logroño. Pero se lo puso muy difícil. Veremos ahora en la modalidad movimiento. Y la siguiente va a ser más de lo mismo. Dialogan ahí en pantalla Cristian y Jandro. Intentando ahí. Y entra Jenny Borfer. Vuelven a iniciar con el mismo formato. Con el mismo, sí. Sí. Tanto unos como otros repiten. Y vamos para el segundo round. A ver quién empieza golpeando. Uf, paradón ahí de Paula. Qué golazo Madre de mía. Jandro. Jandro lo suyo. Le da igual. Parece que tiene dos manos derechas. Qué animal. Vamos a ver Iván cómo Qué reacciona. paradón de Paula, tremendo. Acaba ahí la fantasía. No le está llegando a salir esa jugada. Vuelve a buscar Jandro. Qué La vuelve a golazo, buscar madre Jandro. mía. Hay mucho gol en ese cambio. Madre mía. En el 2-3. No es Y él un lo brazo, sabe, es él un lo cañón sabe. lo que tiene ahí, Eso tremendo. es. Uy, qué buena era esa Jenny. Qué Paradón, buena, paradón madre de mía. Jenny. Increíble parada. Qué Ahí Y golazo. está. respuesta con el mismo. Intento ahí ahora de Paula. Buen pase. Uy, qué golazo, Ahí madre de mía. nuevo Estaba de parado. Jandro. Está haciendo daño ahí, Pero se le está haciendo escapó. mucho daño.
Muy buen tiro. Sí, está probando, pero Paula está defendiendo muy bien. Sí. Buenísima la parada de nuevo de Pau con la línea defensiva. Qué lástima. Buen pase para atrás de Iván. La va a buscar, Buscaba la pillería, el engaño. Cómo le gusta. Qué buen gol. Madre mía, qué No me bonito. digas que no, porque es que sí. Qué bonito. Qué bonito. Jugando con la pared. Mucha elegancia, sí señor. Y... Cambio de parejas. Vuelven Mikel y Cristian. Vuelven Fer y Manuelín. Que se estrena en esta final, Manolín, si no me equivoco. Correcto. Delantero de confianza, la modalidad movimiento. Duelo de capitanes ahí arriba. Eso es. Que buscan finiquitar esta gran final. A todos se quieren llevar la copa. Y aquella plaza tan maravillosa para... Los dos ya están clasificados, pero la Ah, bueno, copa, correcto, es verdad. Pero correcto. la copa es muy bonita. Sí. Ahora los dorenses está claro que quieren que gane Fernando para tener esa tercera plaza. Golazo ahí ahora de Cristian respondiendo. Empieza fuerte. ¿Cómo está jugando Cristian también, Sí, sí. Aplicándole la de Fer. El machetazo. Jugar suave y no conocen esta gente lo que es jugar suave. Qué bien, Miquel. ¡Uy, qué paradón! Ahora de Cristian. Se la vio bien, se la vio bien. Qué bien probado. ¡Qué Ahí. golazo de Fernando! Pero ¿por madre dónde mía, ha por el entrado medio. eso? No lo ¡Qué sabemos. locura! No lo sabemos porque fue bastante justo. Estaba muy bien puesto Cristian, pero... ¡Qué Ahí golazo! está, Contesta respuesta. Cristian. Dice, yo sé también. 5-3. Ahora le están entrando. En las eliminatorias anteriores no pudo meter tantos goles como está acostumbrado a meter Qué Cristian. buena respuesta de nuevo de Cristian. ¡Qué La bueno! buscó Miquel y ¡Qué gol. pared más bonita! Sí, señor. 6-3. Poniendo distancia. Bien jugado por parte Sí. de Mikel esta bola. Sí. Muy importante además esa bola. Sí. Buen pase para atrás. Y buscaba la bandita. Y qué palo de Fernando. Vamos a ver Manolín si consigue entrar en la partida. Está teniendo pocas bolas también. Entra frío. Sí, es complicado. Es complicado. Miquel está teniendo mucha posesión. Pero él- Qué paradón ahí. Bueno, paro. también es complicado que Cristian está siendo muy solvente en la portería. Golazo ahí. Qué golazo. Díselo ahí. Qué golazo. Díselo fuerte, Manuelín. Que te oigan. Y tenemos cambio de nuevo. Muy bien jugado Toca Manolín. Y se queda Fernando por Jenny, si no me confundo. Que le tocaría ahora a Iván y a Jenny. Creo que sí, creo se que queda sí. Fernando por Jenny. Ahora ya entran en la zona del peligro. La danger zone. Y entra Jandro también por Mikel y, Y Paola por Cristian. Eso es. Bueno, la pareja del principio. Uy, entró Iván con ganas. Iván viene con todo. Qué paradón de Fernando. Vamos a ver. Ay, qué paradón de Paradón Paula de también, Paula. madre mía. Ahí, ahí. Duro. Qué buena Paula, sí señor.
necesita más disparos de Paula, dispara muy bien y le está Para fuerte y bien. L para fuera de Iván. L de Lugo. Sí. Y de Logroño. L de Logroño. Aquí nos gustan las L's. Uy, qué paradón de Paula, madre mía. Para adentro. Ahí, con rabia. Les hacía Bien mucha atacado. falta para entrar bien a partida. Muy bien atacado por parte de Paula. Sí. Veremos si Fernando responde. Uy, Lo intentó. pues ahí iba. Qué bueno Alejandro, madre mía. Le está negando Fernando. Lo está negando bien ahí. Tiene un muro Fernando ahora mismo. Vamos a ver Iván otra vez. Qué paradón de Paula, qué buena reacción. Está increíble la portería ahora mismo. Pero bueno. Esto no es frontón. Uy, Dios Lo mío, que qué buscaba, bonito era. tremendo. Jugada muy difícil que solo la pudo detener el palo. Tanto palo esta partida le van a sacar brillo. Otro palo más. Qué puntería de Iván. Muchos seguidos, esto ya es adrede, no cuela. Quieren seguir jugando. Sí, sí. Buen pase. Bien defendido Alejandro. Paradón Paradón qué de bien. Paula. Lo cayó ahí en la trampa. ¡Golazo! Dejando trabajando en la barra de adelante, que también tiene brazo derecho, no solo izquierdo. Y Bien ahí se vio está. parado, bien se vio. ¡Ay, qué golazo! Ahí está. Madre mía. Qué rapidez tiene. Le Parece puedes fácil. poner diques a un río, pero el cauce sigue siendo el mismo. El mismo. No lo paras. Buena parada de Fer. Uf, qué qué buena bien ahí, Paula. Uy. Qué bien están jugando los dos equipos, Muy Espectacular. parejo todo. Alta cifra. Qué paradón. Uy, qué paradón había hecho Pablo anterior. No sube. No vale, no vale. Hubo arrastradiña. Hubo cosas ilegales. Que no, ¡Oh, qué golazo! que no hay muchas cosas ilegales en este No, deporte. la verdad es que no. Creo que toca cambio de equipos. Ya llevan 5 bolas. No quieren cambiar. No, no. Fernando no quiere moverse de ahí. Están pegados al fútbol. Nadie quiere ceder. Se hace el silencio. Sí, sí. Hay mucha tensión en el ambiente. Se va Paula por lo que vemos. Sí, creo que van a cambiar a Mikel por Y él- Jandro, porque ahora le tocaría a Mikel Cristian. Cristian entra, pero Jandro se mantiene y Mikel se queda en Correcto. banquillo. A ver quién Y quita, por el otro lado creo a ver que quién también. quita ahora a Alejandro. Sí, sí, está enchufadísimo. 9-6. Bola fundamental. Iba con maldad ese tiro de Jandro. Qué buena. paradón ahí ahora de Cristian. Qué bien pasa. Qué buen pase, sí. Qué ¡Qué golazo! golazo! Alejandro. No se rinde. Epa. Todo parece indicar que nos vamos a ir al tie break. Pero bueno, después de ver la remontada que hicieron este dúo sacapuntas, como bien apuntó antes Carlitos, Sí. a ver quién dice que esto se acaba ahora.
todo puede pasar aún. Bloqueo ahí ahora. Va a su zona de confort. Lo intentaba Buscaba Fernando el pase, pero Jandro está listo. Estaba ágil Está ahí, sí. súper atento. Y va a buscar la suya. Uy, qué bajo. Paradón ahí de Fer. Madre mía. Se le escapa el control a Iván. Qué lástima. Otra vez. Tremendo. Los 2 palos creo que pegó. Sí, sí. Sí que es válido el gol, si no me confundo. Creo que le tocó Iván por los pelitos Puede ser que la rozara antes de que... y el gol es válido. Sí. 10-7. ¡Ay, qué Ahí golazo se para acaba. terminar! Madre mía. Pues nos vamos al tiebreak. Lo que ¿Cómo les queda... gusta llegar a estos equipos al tiebreak? Sí, Les gusta sí, decidirlo en el importante. No sería una final si no estuviera esto tan apretado, ¿no? Estrategias. Es el guión Bueno, que quería. yo creo que por el lado de Logroño, el equipo que va a jugar va a ser Fernando y Iván, que me parece que son, están demostrando que son los más fuertes de... Sí. Tiene toda la pinta. Deberían. Y por el otro lado supongo que Jandro se quedará, visto el partido que está haciendo. A ver cómo gestionan, a ver cómo gestionan. Y tiene 3 opciones de portero para escoger, así que... Todo Sí. parece indicar que va a ser Porteros, Cristian. porteros no... Cristian ha estado negándole muy Sí, bien a Fer y a Iván. El puesto se lo merece, eso lo tenemos claro. Que se movió. ¿Quién será el que marque los 2 goles de diferencia primero? Va, me cae que susto. Ahí está la metáfora. Madre mía. El presidente Sí. manteniendo la federación. Fajándose. Ya tenemos mucha tensión para que pasen estas cosas, cuidado. Esto se decide en combinadas, si no me confundo. Carlitos. Bola a bola, me parece, ¿no? Bola a bola. Si es Eterno. esa diferencia, ¿no? También como antes. Hay que ganar de 2. Correcto. Eso no- Primera bola parado, la segunda en movimiento y así sucesivamente hasta que alguien llegue Hasta a que alguien... diferencia de 2. Correcto. Sprint final. Esto se acaba. Poquito nos queda. Uy, empieza fuerte Paradón Fernando. ahí de Cristian. Quería golpear primero Fer. Primera para Jandro. Uy, qué golazo, no perdona. madre Primera para mía. Jandro con esa Madre jugada mía. que casi siempre que la hace va para adentro. Sabe que es un gol bastante fijo. Y veremos Fernando si responde. Otro más bajando en la media. Qué importante que mete este gol, Iván. Sigue sin salirle esa jugada, Iván, Sí. que tanto le gusta. Ahí se acabó. Y se acabó. Se lo lleva Bilbao con ese auténtico golazo. A la esquina, tremendo. Cualquiera Muy de bien ambos jugado por equipos parte de los merecía dos. ganar, pero solo puede quedar uno. Se acabó rápido por la vía del tiebreak. No querían que darles alas a Fernando y a Iván porque saben que si no, pues les complica la partida. Probablemente se les escape, sí. Sí, sí. Y lo hicieron muy bien. Enhorabuena para ellos. Están Y poco nada, contentos, ¿eh? Bueno, esperemos que les vaya también en Zaragoza como les ha ido aquí.
Correcto. También va a estar Feri y Iván. Y el equipo buscarán de la Iván. remontada, ¿verdad? Y también, Igual vienen a por la revancha. Y también van a estar la pareja de, bueno, el equipo de Valladolid, que Correcto, que fueron los que perdieron. semifinalistas que perdieron contra el equipo ganador. Sí. 3 equipones Por que él se se van va a para estar allá. disgustado porque quería llegar a Zaragoza, pero Fernando ha perdido. Bueno, otras vías se encontrarán de acceder a esa liga Probablemente. profesional. Seguramente, sí. Nada, esto se ha acabado, Carlitos. Se ha acabado, un fin de Antía. semana lleno de emociones fuertes, sí. Sí, emociones fuertes creo que es la definición adecuada diría que sí. para este fin de semana. Así que nada, nos despedimos brevemente para hablar con el equipo ganador. Y nada, a la vuelta ya le pondríamos broche final. Muchísimas gracias por vuestros Un comentarios, placer, Carlitos. un placer estar aquí, Hasta David. luego, muchas gracias. Bueno, pues ahora ya sí que sí, estamos aquí con el equipo de Bilbao, el equipo ganador al completo. Enhorabuena, chicos, chicas. Gracias. Bueno, opinión al respecto después de este merecido título. Ha sido complicado, ¿no? Muy difícil. Complicado siempre. Muchas partidas remando, muchas partidas al tie break. Rivales duros que te complican la vida. Gente en movimiento, gente parado. Nosotros formamos un equipo completo. Nosotros somos un híbrido. Un híbrido. Somos un híbrido y lo que teníamos que hacer era componer las piezas. En base a lo que se nos ponía enfrente, componíamos el equipo y nos ha salido bien. Frente teníais a un rival complicado, Logroño.
al final os impusisteis bastante bien, a pesar de que ellos se llevaron la primera modalidad en parado. Se siguió un poco la lógica y luego en el tie break sí que es cierto que cortasteis rápido. Cortamos por lo sano porque si no... No les disteis opción. ¿Dónde creéis que pudieron estar las claves para esta final? ¿En qué momento...? Bueno, la clave fue, bueno, en un principio eso, componer bien el equipo con las piezas que tenemos y luego Jandro y Cristian. Jandro y Cristian. Y bueno, ahora sí que antes a lo mejor no se podía hablar tanto, pero hubo ahí en cuartos de final un momento crítico, ¿no? El momento más crítico que atravesasteis a lo largo de todo el torneo, de toda la Copa. Ese duelo ahí contra Vigo, ¿algún problema ahí con la normativa? A ver, es que es lo que hablábamos antes, llevamos muy poquito con este formato, no lo controlamos bien, entonces nosotros, le preguntamos a la organización pues un cambio que queríamos hacer, se nos dijo que sí, luego resulta que no se podía, bueno, nos tenemos que hacer un poco todos a lo que es este nuevo tipo de organización. Bueno, lo importante al final es que, a pesar de esos hándicaps, de esos problemas que tuvisteis, aquí está la copa. El bonita, copón, grande, el copón. Sí. Lo que os merecéis. Porque somos un equipo del copón. Efectivamente. Pues nada, chicos, chicas, enhorabuena, que lo disfrutéis. Gracias. No sé si queréis decirle ahí algo a la cámara, si queréis retar a alguien de cara a esa liga que va a tener lugar en Zaragoza, si esperáis a alguien con más ganas. A quien se ponga adelante. Bueno, esa es la actitud. Pues nada, muchas gracias por el espectáculo, gracias también a la Federación Española de Fútbol Mesa por esta competición, que sí que es cierto que es un poco diferente a lo que vimos en la modalidad tanto de movimiento de parada del torneo Tsunami, que es, digamos, lo más habitual aquí en la zona norte del Estado español. Sí. Pero nada, enhorabuena, a disfrutarlo y suerte en Zaragoza. Y gracias a ti también por la paciencia, por el streaming, por ser la caña. Gracias a Froma Stream, ya sabéis, esto es, como vosotros decís, trabajo de equipo. Efectivamente, gracias a todos. Enhorabuena, chicos. Nada, pues que me gustaría ante todo dar las gracias a toda esta gente de Lugo por el formato que han hecho aquí, por estos 3 días que nos lo hemos pasado divinamente. Y bueno, seamos buenos, seamos malos, seamos viejos, seamos jóvenes, hay que seguir fomentando esto y a ver si conseguimos que esto sea un deporte. Así que un abrazo para todos y para todas. Y que viva ¡Futbolín! Así que nada, muchas gracias. Cerramos ya aquí esta retransmisión larga, estos 3 días de infarto, de reivindicación de este deporte y de esta cultura, y seguro que nos veremos en no mucho tiempo en otro evento del estilo. Muchas gracias por su paciencia, por su espera, y nos vemos dentro de nada.